fue una experiencia que me cuesta todavía procesarla en muchos sentidos. Nos golpeaban, hicieron fisuras en las costillas, negaron medicamento que generó patologías graves a algunas personas, pero evitaban ese uso de la violencia explícita, o si te golpeaban con paños o demás, para evitar dejar marcas. E Israel no es un actor imparable. Israel no es el imperio, por mucho que le esté enseñando al imperio lo que tenga que hacer. Claro. Israel es un actor que sobrevive por la connivencia de la comunidad internacional. Y el imperio ataca y usa la violencia porque le fallan los instrumentos anteriores, pero usando la violencia ha reconfigurado el mapa en Venezuela, vamos a ver qué está pasando en Irán, ha forzado el canal de Panamá, Groenlandia, hace nuevos escenarios. Por tanto, la decadencia puede ser absoluta o relativa. Trump yo creo que es la expresión más descarnada de un imperio que está amenazado. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a esta nueva entrega de Río Arriba, este formato de entrevistas reposaditas, este formato para charlar con calma y hacer una revisión de lo que está pasando en el mundo. El imperio está herido. El imperio, la potencia hegemónica mundial que ha llevado gobernando y con mano bastante dura en las últimas décadas todo el planeta, está viendo como su poder, que es cada vez más mermado, como otros actores políticos en el tablero global le están, por lo menos, si no arrebatando el puesto, amenazándolo. Trump no es una simple causa, no es simple efecto, sino que al final acaba siendo una consecuencia de esa fuerza hegemónica que es Estados Unidos, que va perdiendo su posición. Ante esa pérdida de posición, ojo, ante esa herida no le demos por muerta, porque lo que ha demostrado en Venezuela, en Irán o en Gaza es que está totalmente dispuesto a utilizar la violencia para mantener ese orden mundial. Esas son algunas de las ideas principales que recorren este libro, Imperio herido, Trump y la transición a un nuevo orden mundial, de Néstor Prieto. Néstor es un periodista, analista, investigador, profesor en la Universidad de Salamanca, corresponsal, ha escrito muchísimo sobre, desde los mismos espacios que Trump ahora mismo está atacando, desde países latinoamericanos, y además, como digo, es autor de este libro recién publicado con No Books, Imperio herido. Hoy vamos a tener aquí en Néstor, en Río Arriba, para charlar de todos estos temas. Antes de dejaros con la entrevista, recordaros, darle al like, darle a seguir a nuestro canal, déjanos un comentario, a quién te gustaría ver en estas entrevistas reposaditas de Río Arriba, a quién te gustaría tener en esta silla, y también qué te ha parecido esta entrevista, o que sea solo por engañar al algoritmo de YouTube y a que esto le pueda llegar a más gente y que nos hagan más caso. Nada, sin más, yo soy Yago Álvarez Barba, os dejo con esta entrevista, os dejo con Néstor Prieto. Néstor, bienvenido al Salto, bienvenido a Río Arriba y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Néstor, has escrito este libro que desde aquí recomendamos, como te estaba diciendo fuera de cámara, a mí me ha gustado mucho, muy bien hilado, una primera parte histórica de Estados Unidos que no mucha gente cuenta, y creo que tú lo has hecho de una manera entendible, ¿no? que se puede digerir. Imperio herido, no te voy a preguntar si Estados Unidos está herido, porque yo creo que es algo que ya empieza a ser casi más que evidente. Te voy a preguntar si está herido de muerte. Pues yo creo que no, ya me toca así un poco en las entrañas del libro, pero yo creo que no. Los imperios pueden tener una herida de muerte o pueden tener una herida parcial, y yo creo que todavía no sabemos cuál es la profundidad. Estamos en un momento en el que mucha gente anticipaba o pensaba, o vemos la decadencia cultural, simbólica de Estados Unidos en muchas cosas, y podemos pensar que ya está. Pero precisamente yo creo que Trump, a través de la violencia, y aunque la violencia es un síntoma de debilidad, de que el imperio no puede persuadir, no puede convencer, no puede usar solo Hollywood o el Banco Mundial o el dólar ya para retener, tiene que recurrir a la violencia. Aunque tenga que hacer eso, ha sido capaz de cambiar el mapa. Es decir, el imperio ataca y usa la violencia porque le fallan los instrumentos anteriores, pero usando la violencia ha reconfigurado el mapa en Venezuela, vamos a ver qué está pasando en Irán, ha forzado el canal de Panamá, Groenlandia, hace nuevos escenarios. Por tanto, la decadencia puede ser absoluta o relativa. Y yo soy de los que piensa que es relativa, y que de hecho está dejando muy mal en la foto a mucha gente por el camino que podía pensar que era así, ¿no? A la Unión Europea, a Rusia, a China, actores que todavía no
no sabemos qué papel van a jugar. Luego te voy a preguntar, sobre todo por China y también me ha parecido como muy curioso cómo planteas el jugador de China dentro de tu libro, pero antes te quería preguntar por lo que puede ser, digamos, una de las bases igual de tu libro, que es algo que le he preguntado yo a mucha gente que ha pasado por aquí por Río Arriba, por estas entrevistas, ¿no? Que es ese Trump como causa o como síntoma, ¿no? Esta idea de que Trump aparece ahora, pero realmente Trump es un síntoma de un imperio en decadencia, ¿no? De una gran potencia que está perdiendo su hegemonía, ¿verdad? Totalmente. Y yo creo que Trump parece muy novedoso, que está inventando algo, pero Trump es más viejo que la tos. O sea, Trump es la doctrina Monroe, que es 1823. Trump es la teoría del destino manifiesto, que es un poco la idea con la que llegaron los primeros colonos. El Covenant evangélico con el que también colonizaron los primeros colonos británicos que llegaron. Trump yo creo que es la expresión más descarnada de un imperio que está amenazado. Y el libro dice, bueno, hay gente que le puede estallar la cabeza, que puede tener dudas con esto, pero lo primero es que Estados Unidos es un imperio desde el inicio. Y entonces ese imperio recorre la historia y llega a un punto en el que, claro, el mundo está cambiando, la transición hacia un nuevo orden internacional ha comenzado, la configuración es incierta. Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, aparecen los monstruos. Y Trump es una expresión muy descarnada, muy exagerada, pero el imperio estadounidense está viendo cómo se están moviendo las placas tectónicas de la geopolítica y en geopolítica es un juego de suma cero, ¿no? Nunca hay espacios vacíos. Si no estás sentado a la mesa es porque eres el plato, ¿no? Entonces Estados Unidos dice, bueno, antes de que el escenario cambie más, de manera súper racional, súper honesta, yo creo que a Trump hay que agradecerle igual que a Netanyahu, que son muy honestos, nunca han engañado a nadie. No. Dicen, bueno, para mí el hemisferio occidental es prioritario porque me garantiza recursos, me garantiza un espacio de seguridad y es lo que está haciendo Trump. Está siendo coherente, es una expresión coherente del imperio. Quizá le fallan las formas, pero bueno, podríamos tener una versión más aseada, pero era el mismo imperio. El embargo contra Cuba lo hace Kennedy, que es un presidente demócrata. Claro. Las sanciones contra Venezuela empiezan con Obama. La definición de China como enemigo sistémico de Estados Unidos las hace Obama también. Es decir, cambian las formas, pero no el fondo. Y Trump simplemente es una versión excepcional para un momento excepcional. ¿Hubiera habido otro Trump si no hubiera habido Trump? Yo creo que sí. Quizá hubiese habido un Trump que tuviese un poquito más de religión y un poquito menos de medios. Pero estaba. Y iba a ser una derecha racista, habría sido una derecha supremacista, habría sido una derecha ultranacionalista y habría sido una derecha con gran dominio de las redes sociales, porque son como el ADN de los movimientos autoritarios que vienen ahora. Trump es muy curioso porque yo creo que hay una visión muy complaciente en Europa, yo creo que no tanto en nuestros espectros, que es entender a Trump como un espasmo de la América blanca, ¿no? Es decir, estos son los supremacistas de Texas, profunda, los cowboys, que se han rebelado y han llevado a Trump a la... No. Trump es un fenómeno mucho más profundo que curiosamente gana y sobrevive a costa de hacer más grandes las brechas de Estados Unidos. Es decir, Trump alimenta el odio racial que divide al país. Trump alimenta el odio de clase que divide al país. Trump alimenta las diferencias étnicas que dividen al país, pero pese a que las haga más grandes todas esas brechas, las entiende bien, las explota y está consiguiendo sobrevivir. Es el segundo presidente más votado en la historia de Estados Unidos. Es el primer presidente republicano que gana por voto popular en 2 décadas. Entonces, no es cualquier cosa Donald Trump. Habría otro y quizás simplemente cambiaría un poco la composición, pero el ADN, la matriz, estaría igual. Si hay algo también que diferencia en cierto modo, de hecho creo que era el primero en la historia, ahora no lo recuerdo bien, creo que fue uno de los, si no es el primero, de los primeros que fue elegido, luego perdió y tuvo una reelección después de otro mandato. Normalmente los presidentes siempre han encadenado los 2 mandatos, es incluso pocos los presidentes en Estados Unidos que solo han hecho uno seguido, ¿no? Pero vemos una clarísima diferencia entre el Trump 1 y el Trump 2, ¿no? El Trump 1 llega un poco así sin un plan, parece que no se lo ve venir. ¿Cuáles son para ti las diferencias en este segundo mandato? Bueno, es que es tal cual. Yo creo que Trump llega a la Casa Blanca con un desconocimiento de lo que hasta cierto punto es la realpolitik y el día a día dentro. Estados Unidos es un gigante y como todo imperio tiene también una serie de funcionarios de intrahistoria, de contrapoder que hasta cierto punto podían limitar a Trump. Trump en la primera administración deja claro cuáles son sus intenciones, quizás no con tanta intensidad, pero en la segunda aprende precisamente de todo lo que le había limitado. Trump cambia los equilibrios del Poder Judicial a su favor. Ojo que el Poder Judicial nunca había
tampoco súper limitado a Trump en su primer mandato, pero dice, bueno, me quiero quitar este contrapeso, gana las dos cámaras, remueve a funcionarios incómodos de las agencias de seguridad y pone a otros que son mucho más leales. Entonces se encarga de limitar poco a poco ciertos filtros, de erosionar esos contrapesos y llega entonces en un escenario en el que realmente no tiene ese contrapeso natural que tenía en el primer mandato. ¿En qué? En el establishment del Partido Republicano. Trump controla ahora el Partido Republicano y no tiene viejos tecnócratas que prioricen los intereses del partido, que lo vean todo en una escala electoral y lleguen a moderar hasta cierto punto sus políticas. No tiene un contrapeso de la justicia, porque la ha conseguido erosionar, y no tiene un contrapeso de las cámaras. Entonces es un Trump más experimentado, que se rodea de gente leal. Trump prima la lealtad, además por su carácter egocéntrico que necesita validación constante. Entonces, Trump cambia el equipo del que se rodea y llega en un entorno en el que sabe lo que quiere, sabe cuáles han sido sus frenos y ha conseguido que esos frenos hayan ido desapareciendo o por lo menos menguando mucho. De hecho, ese entorno está lleno de señores tecnofeudales, o sea, que también ha hecho un cambio dentro del Partido Republicano, como tú bien has dicho, se ha quitado a aquellos viejos cowboys de senadores republicanos, etcétera, y ahora se rodea de la gente que controla la información, la inteligencia artificial y el control de los datos. Claro, yo creo que hay también el riesgo de ver a Trump como una persona caótica, imprevisible, que lo es, y tonta, que no lo es. Y de hecho, yo creo que es un poco la tensión que intenta explicar el libro. Podemos estar ante una estrategia exterior coherente, pese a ser violenta, es coherente, con un líder impredecible. La impredecibilidad y la coherencia pueden ir a la vez de la mano. Y yo creo que Trump al final entiende muy bien que el nuevo orden internacional se define en la batalla por el algoritmo, se define en la inteligencia artificial y ha hecho esa apuesta decidida. Ya lo hizo en la primera administración, pero es muy elocuente que cuando él toma posesión, hay una foto muy buena, que además seguro que la podéis ver, que en la toma de posesión van todos los grandes CEOs de Silicon Valley, todos trajeados a saludarlo, va Jeff Bezos, va Zuckerberg, todos. Están en fila saludando, es la alianza entre, y además confluye en esta etapa del capitalismo, que es ya casi un necrocapitalismo, siempre ha sido necrocapitalismo, ¿no? Pero ya la muerte está intrínseca en el ADN, se da la mano el poder económico con el poder tecnológico, con el poder tecnológico más tradicional, que es el que representa Trump. Y están los tres juntos y Trump lo entiende muy bien. Y Trump decide apostar por las redes sociales y cuando no puede confrontar en Twitter se va a su propia red social, que es Truth, y ahora le apuesta, tiene microsegmentación, tiene campañas en redes sociales constantes, en su propio ecosistema mediático y sobre todo entiende también que la IA es un elemento disruptivo y se ha metido de lleno y está apostando de manera clave y clara por controlar la carrera tecnológica y es algo que le obsesiona. Por ejemplo, ha pasado, no nos hemos dado cuenta, con el cambio de gobierno en Bolivia, lo primero que hace Trump, mandar a Marco Rubio allí y decir, la concesión del litio, que no sé si os acordáis que Elon Musk hizo un tuit hace 5 años, si queremos podemos tener el litio no lo llevamos, ¿no? Y podemos dar un golpe de Estado si queremos, que fue lo que vino a pasar después. Pues el litio en Bolivia se ha revertido, las licencias para concesión y explotación de la inteligencia artificial en Estados Unidos están cambiando, Trump ha cambiado su proveedor de inteligencia artificial de Anthropic a OpenAI, por tanto Trump entiende que la tecnología está allí y le está dando beneficios inmediatos, es decir, en su campaña, en sus redes sociales, con un nuevo ecosistema de medios que se basa en la desinformación y que se reproduce mucho más rápido, y en la guerra. O sea, están automatizando la guerra, que es un elemento que nos lleva a que la transición sea todavía más imprevisible, más violenta, y además, en el caso de Venezuela, es la primera vez que hemos visto que un escenario de guerra se simulaba 30.000 veces antes en una inteligencia artificial para minimizar los costes y maximizar los beneficios. Es decir, la lógica empresarial llevada a la política internacional y optimizada con la IA. Eso es Donald Trump. Ya has empezado a pronunciar algunos países de Latinoamérica. Has pronunciado la doctrina Monroe y también has pronunciado ese descaro que tiene ya ahora la nueva administración Trump a la hora de plasmar sus objetivos. Me lleva ese documento de seguridad nacional, ¿no? Que se publicó a finales de noviembre del año pasado, principios de diciembre creo que fue. Ahí se plasma perfectamente esa nueva doctrina Monroe, ¿no? El cómo nuestro patio trasero debemos expulsar a cualquier tipo de elemento extranjero. Sí, yo creo que, insisto, hay que agradecerle esa sinceridad que tiene porque está puesto sobre el papel. Lo que dices tú lo lees y habla claramente de una política hemisferial, es decir, de la defensa del hemisferio occidental, lo que quiera que sea eso, ¿no? Como un elemento estratégico. Y Donald Trump actúa en consecuencia y eso explica muy bien la política exterior. Por eso digo, no es improvisación. El canal de Panamá, que nada más llegar ya se nos ha pasado porque no requirió el uso de la violencia, pero lo pone en el centro porque, tú lo sabes bien, están en juego rutas comerciales, un choke point por el que pasa gran parte del comercio mundial,
estaba en juego Groenlandia, está Venezuela, y al final lo que viene a decir es Estados Unidos necesita tener un patio trasero que garantiza seguridad adyacente, es decir, que tengamos un control de nuestro territorio, que es lo que no le pasa a China, ni con Taiwán, ni con el Mar del Sur, ni con Japón con un rearme al lado. Es decir, yo quiero tener vecinos tranquilos, controlados y que me provean de recursos naturales. Y todo eso lo quiero hacer sin presencia de terceros actores. Entonces, de manera coherente dice, bueno, pues es el momento de ir a por Venezuela, es el momento de ir a por el Canal de Panamá y de que si tengo que prescindir de un frente en Europa que no me interesa, puedo prescindir. Y yo creo que al final esa doctrina Monroe, que como digo, se reedita, Donald Trump no es nada nuevo, Donald Trump es un impulso de 2 siglos y medio de historia violento, pero es un impulso que sintetiza 2 siglos y medio de historia, pues se pone de acuerdo, se sienta en la mesa y es lo que está aplicando. Quizá para ese viaje no hacían falta estas alforjas, ¿no? Porque para Cuba, Cuba es más un fetiche, realmente no es una gran amenaza, pero aún así van con todo. Y van con todo porque entienden que es el momento y se sienten fuertes. Y Venezuela fue la primera prueba y de ahí salen envalentonados. Y dicen, si yo puedo hacer esto en Venezuela, voy a poder actuar sobre el resto del hemisferio. Y hay cosas que pasan por debajo del radar porque no podemos estar en el día a día, porque ya es que nos despertamos viendo Truth, ¿no? Si ha tuiteado algo, sabemos por dónde va. Pero es muy interesante ver lo que está pasando. En Chile, en Bolivia, en Centroamérica, están cambiando las concesiones económicas, los planes del gobierno, no llega nunca al umbral de la violencia, pero está reconfigurando las relaciones económicas. Son relaciones económicas neocoloniales o casi es mafioso, del pacto pagas por la protección, ¿no? Es decir... Bueno, lo de Argentina, que no, te rescato, te ofrezco un swap económico, te ofrezco un rescato de hasta 20.000 millones de dólares, siempre y cuando volvéis a votar a Milei en las midterms argentinas, para mí es una de las mayores injerencias a nivel económico-financiero que se han dado en las últimas décadas. Claro, y la de Argentina es la más brutal. Yo estaba cubriendo Honduras, y me acuerdo que Honduras es un país que no genera ningún interés comunicativo, pero sale Donald Trump y dice, bueno, si ganan los comunistas, que no, por desgracia no eran comunistas, o no todos, de libre, vamos a cortar. Y dices, bueno, si es que el 22% del PIB de Honduras es el envío de remesas. Claro. Entonces, es una injerencia que a veces, como en Argentina, es muy clara, pero como no tiene esa épica y esa erótica de la violencia, que es la que mueve a los medios de comunicación, pasa inadvertido, pero es lo que dices tú. Es decir, estoy condicionando una elección y lo has hecho en todos los casos. Está apoyando a la ultra en el Escudo de las Américas, que es una cumbre que hace... y lleva allí a todos los secuaces que tiene y se reúne con los presidentes del hemisferio que defienden su política exterior y deja fuera a Lula, a Claudia Sheinbaum, a Díaz-Canel, a Daniel Ortega, pero dice, bueno, estos son mis presidentes afines. Y lo hacemos con una agenda clara que es securitaria, que es de proveer recursos estratégicos a Estados Unidos y no tengo ningún problema en ejemplificarlo. Y América Latina es que es el patio trasero y es el laboratorio. Es que la gente dice el neoliberalismo en Estados Unidos y Margaret Thatcher. Antes estuvo la escuela de Chicago en Chile. En Chile. Y antes de universalizar el uso de la violencia, estuvieron las contras en Nicaragua, antes de llevarlo a Oriente Medio. Y antes de aplicar las sanciones a gran escala contra China, Corea del Norte o Irak, estaba el embargo contra Cuba. Por cercanía, porque el coste es menor y porque la sensibilidad es más grande, América Latina es más susceptible a los cambios de Estados Unidos. Claro. Y es el patio trasero. Entonces, lo que estamos viendo de la política hemisférica es lo que luego vamos a poder ver reflejados fuera de allí. Una de estas, tú ya la has pronunciado, además este punto que tú has puesto encima de la mesa, el uso de la inteligencia artificial para la invasión, intervención en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, ¿no? Tú conoces bien Venezuela, has estado allí varias veces, lo has cubierto, han pasado ya 6 meses, justo 6 meses y unos días desde ese secuestro de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú la situación ahora mismo en Venezuela, este gobierno de Delcy que parece que se ha vuelto un poco más tecnócrata al servicio de los intereses estadounidenses? ¿Cuál es tu análisis ahora mismo, 6 meses después? Yo estuve en Venezuela hasta una semana antes de que ocurriese el secuestro de Nicolás Maduro. Venía a cubrir las elecciones en Honduras, pasé un tiempo en Colombia y yo quería entrar en Venezuela por cualquier medio cuando ya había un cerco marítimo muy importante, habían dejado volar aerolíneas y entré a través de Cúcuta y estuve un mes allí. Y prácticamente un mes. Y en todo ese tiempo me dio tiempo a empaparme. Yo ya había estado 2 veces anteriormente en el mismo año, entonces el libro de hecho iban a hacer como una cosa sobre Venezuela, pero dije, yo creo que podemos abrir el foco más. Claro. Y yo ya veía, evidentemente, que estaban ocurriendo cosas. Creo que la clave y lo que hace que en Venezuela, un escenario que nadie preveyó con ese nivel, era la dimensión interna.
en tanto en cuanto el chavismo estuviese unificado, el chavismo tenía posibilidades de existir, porque el coste de hacer una invasión terrestre en Venezuela o en Irán es altísimo por la complejidad orográfica del terreno. Venezuela no es un lugar fácil para penetrar y hacer un gran despliegue y demás. Entonces, yo me acuerdo de reunirme 5 días antes de que esto pasase, 6 días antes, justo la cena antes, quedo con un alto cargo del chavismo, y me acuerdo que a mí me decía que ellos tenían preparado, que en caso de que entrasen los estadounidenses, tenían preparadas bombas en los campos petrolíferos para inutilizarlos. Es decir, si quieren entrar y nos llevan por delante, que no van a tener el petróleo. Y bueno, siempre tienen esa retórica. Yo era muy susceptible. Vi que había ya una división cada vez más grande y una desconexión entre las bases del chavismo y la élite gobernante, que eran bases muy menguadas por las contradicciones del proceso, por cómo había evolucionado todo, pero nada me hacía pensar que iba a ser tan brutal lo que iba a pasar después, porque evidentemente ha habido un nivel de penetración interna. Habrá quien dice que ese nivel de penetración interna sigue ahora y habrá quien diga que solo fue para facilitar la operación militar, pero hubo ese nivel de operación interna. Y siempre que me preguntan, me gusta, mientras no salga en cámara no hay ningún problema, una fuente que me parece que es la síntesis de lo que tú me preguntabas, por volver, que el mensaje es clave. Yo le pregunto a esa fuente, que es un cargo medio alto en el gobierno chavista, y le pregunto, esto es el 29 de marzo, ya había pasado tiempo. Sí. Y ya yo estoy escribiendo y le digo, oye, ¿qué pasa? Esto parece que esto es una marcha atrás, es un repliegue demasiado grande. Ya. Y me dice, apreciado Néstor, aquí vamos con una normalidad bastante extraña. Creo que el repliegue táctico, entre comillas, que mencionan algunos, está siendo como mínimo muy profundo. Cuando haya que pasar a la ofensiva, creo que lo vamos a tener muy difícil. Yo creo que eso es muy elocuente, ¿no? Entonces, esto lo digo porque ya lo he dicho en otro lado, no desvelo las fuentes, pero desvelo el contenido. Ya. O sea, es como el mensaje viene a decir, nos estamos arrodillando, en cierto modo. No parece que vayamos a contraatacar ni nada por el estilo. Pero, ¿cuáles son los planes ahora mismo? Tanto el plan de Delcy como el plan de Trump, ¿no? Que parece que igual hasta se subyuga uno al otro. Yo creo que había la posibilidad de que no estuviésemos en este escenario, es decir, de que entran los estadounidenses y hay resistencia, y entonces estaremos en un escenario complicado, que igual forzaba a terminar cediendo, pero se podía ceder por las buenas o se podía ceder después de un proceso político de resistencia. No se dio la resistencia y se cedió desde el principio. Yo creo que es lógico que hoy en día el chavismo y los sectores que están en el gobierno en Venezuela plantean la cesión como un elemento que se tiene que dar sí o sí, pero hay gente que da ese elemento sí o sí como una cesión táctica. Hay gente que puede decir, bueno, estamos cediendo tácticamente porque vamos a esperar a noviembre, como si las midterm fuesen a cambiar radicalmente todo, que no lo creo. Y hay gente que cede porque es en la parcela de negocio que hay ahora. Ya. Y los dos coexisten. Yo creo que hay gente en el chavismo que piensa que hay que ceder porque hay que ganar tiempo, pero hacia dónde va todo es hacia estamos cediendo porque es la manera de garantizar nuestra supervivencia política. Porque se están cambiando elementos estructurales de Venezuela, se está cambiando la propiedad de los recursos estratégicos, la propiedad de los medios de producción, se está alterando la realidad política del país de manera muy acelerada. No lo digo por la liberación de presos políticos, lo digo porque el chavismo está desmontando parte de su propia estructura. Es decir, no me meto en lo que esté haciendo lo demás o en cómo se esté estructurando la oposición, sino que el propio chavismo ha desdibujado parte de sus estructuras, ha abandonado, ya incluso desmontado misiones y grandes misiones que eran como un poco el emblema que tenía. Todo eso dicen que es un ajuste táctico, pero lo que me decía a mí esta fuente, igual el ajuste táctico es tan grande, yo creo que es malintencionado en muchas cosas, pero incluso aunque fuese bien intencionado el repliegue táctico, quizá luego no tengas margen de maniobra y de respuesta. Totalmente. Fíjate que también esto que decías de que siempre ha funcionado Latinoamérica como laboratorio en esto más contemporáneo, en esto más de actualidad. Olga Rodríguez, que estuvo aquí también, me decía que que ella me dijo, Venezuela está siendo el experimento para Irán, justo antes de que se hiciera la incursión o que se empezara la guerra contra Irán por parte de Israel y de Estados Unidos. O sea que, ¿tú qué crees? O sea, Venezuela fue como la prueba, más que la prueba desde el punto de vista tecnológico que tú has dicho, el uso de la inteligencia artificial, si no me dicen nada con esto, puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Totalmente. Yo creo que Venezuela y Gaza, en dos dimensiones diferentes, son las y metería también Ucrania. Al final, Ucrania, Gaza y Venezuela te vienen a decir, la violencia es el lenguaje del siglo XXI. Es el lenguaje de las relaciones internacionales en esta etapa de transición. Si la violencia en estos tres contextos, con sus distintas realidades que nos pueden parecer más o menos justificables, pero es el elemento que reconfigura el mapa,
queda una enseñanza encima de la mesa, que es decir, la violencia es el elemento legítimo y, por tanto, es la herramienta con la que las grandes potencias y las medianas, las potencias que puedan utilizarlas, vamos a hablar en el siglo XXI para reconfigurar el mapa. Y el hecho de que ningún actor ni ninguna gran organización internacional haya podido detenerlo demuestra precisamente que estamos en ese mundo en el que se vuelve a la violencia, y eso sienta dos precedentes, que es la política de rearme y la política de rearme con dos matices, que es el uso de la inteligencia artificial y el fin de los programas de no proliferación nuclear. Y las dos se están dando a la vez. Por tanto, es un rearme muy peligroso y muy imprevisible. Peligroso porque tenemos el factor nuclear, porque estamos viviendo un rearme nuclear, incluso en Europa, aunque no se esté hablando de ello, y el componente de la IA. Entonces, Venezuela, yo creo que Israel ya había dejado claro encima de la mesa con el genocidio en Gaza, la violencia está aquí, y Venezuela la pone a prueba para el imperio, y el imperio dice, maravilloso. No solo lo hemos visto con Rusia, no solo lo hemos visto con Israel, lo he visto yo en mi caso, y sale envalentonado. Y se mete en una guerra muy complicada, con unos beneficios mínimos, que yo creo que desde un punto de vista del relato lo va a perder, pero lo puede hacer, porque al final entiende que la guerra es un elemento legítimo. Y eso, Venezuela fue el factor legitimador. Tú mismo lo has dicho antes, y lo estamos viendo en estas últimas semanas con mayor crudeza. Cuba, ¿qué beneficio económico o estratégico le puede sacar a Cuba? Nada más que ponerse el tic, ¿no?, de que yo he destrozado al gobierno comunista. Parece que va a ser una presa fácil yo incluso creo que por la derrota de Irán, ¿no? Como pierdo en Irán, necesito una victoria fácil cara a mi electorado y voy a por Cuba y la destrozo. Efectivamente, de hecho esto también es muy viejo. Cuando pierden en Vietnam, poco tiempo después bombardean Camboya. Del bombardeo de Camboya nadie se acuerda porque pues era un segundo caso, ¿no? Pero creo que es un poco lo mismo. Lo de Cuba solo se entiende por una cuestión de fetiche, porque Marco Rubio está influyendo detrás y está determinando de manera clave la política de Estado, porque Cuba no representa ni una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que es una falacia que ellos mismos no se creen, porque ya no lo es, ni tampoco representa un gran interés económico. ¿Qué tiene Cuba que realmente sí que es cierto en la retórica estadounidense? Pues es verdad que Cuba representa un gobierno con posiciones en política internacional hostil y que tiene presencia y buenas relaciones con actores que ellos denominan extrahemisféricos, si hablamos dentro de la jerga de la real política estadounidense, pero bueno, que son China y Rusia e Irán. Pero realmente, de nuevo, para ese viaje no hacen falta estas alforjas. Claro. Pueden sobrevivir con Cuba. Sobrevivió la primera administración. Lleva 60 años Estados Unidos sobreviviendo con Cuba al lado. Lo que pasa es que es ese fetiche de tener a la isla rebelde al lado, de que hay ahora un lobby anticubano muy fuerte dentro, y es verdad que parece que es presa fácil para Estados Unidos. Hay esa tentación. Yo creo que que todo el tiempo que estén en Irán no van a estar en Cuba, porque yo creo que la falta de resultados en Irán les está haciendo que por lo menos no quieran abrir dos frentes a la vez. De hecho, Trump lo dice muchas veces, cuando volvamos de Irán, dejamos por aquí el portaavión, o cuando acabemos con Irán, ¿no? Es decir, ellos yo creo que tienen claro que son dos escenarios que tienen siempre un margen de complicación. Y lo segundo es que si el escenario de Irán es demasiado terrible y pasa demasiado factura, quizá así se pueda haber una desmovilización. Pero la situación en Cuba es complicada. Yo vengo de estar en Cuba hace 3 semanas y vengo de entrevistar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una de las pocas entrevistas que ha concedido, y él yo creo que es consciente, y en Cuba se están preparando para ese escenario de contingencia. ¿Cómo está la situación? Tú que has estado allí, cuéntanos. Pues una situación muy dura, es una situación muy dura, sobre todo porque, y esto en economía tú lo sabes bien, los procesos inflacionarios erosionan la legitimidad todos los días varias veces, ¿no? Es decir, la madre que es revolucionaria cubana, pero no puede comprarle un pan a su hijo, no puede llevarlo al bus, no puede ir a ver a su madre a provincias. Eso te golpea, la lealtad partidaria y política te la golpea varias veces al día, ¿no? La inflación erosiona eso. Y el proceso, no tanto de inflación, sino de carestía que se puede dar en Cuba, es muy grande. Creo que hay un alto nivel de conciencia, y que la gran diferencia fundamental con Venezuela es que hay gente que se cree el proyecto revolucionario. Hay gente que es muy crítica con el gobierno, pero que a la vez se cree la revolución. Y yo hablaba con total libertad, me iba a la calle y hablabas con la gente, y la gente quería hablar, y la gente te criticaba la situación que había, y evidentemente son problemas muy sensibles porque afecta directamente al ADN, ¿no? Que es decir, es la comida, la electricidad, los servicios básicos. Pero yo creo que en primer lugar el gobierno está haciendo una gestión coherente para sus capacidades. Es decir, yo al gobierno cubano no creo que sea razonable pedirle que acabe con los apagones, pero creo que sí que está haciendo una apuesta por una transición energética, o está por lo menos siendo pedagógico al decir, ojo, si aquí llega un barco, nosotros podemos hacer esto, esto y esto, y creo que eso ha minorado el factor social. Estados Unidos está jugando a la desestabilización social desde el principio del bloqueo de los tiempos, ¿no? Pero ahora es un bloqueo recrudecidísimo, es vergonzoso la posición de la comunidad internacional, y está buscando que no tengan que entrar ellos.
O que si entran sea porque la situación en la calle está completamente rota y desestabilizada. Y creo que el gobierno cubano está jugando un papel para poder explicar eso. Y eso es la diferencia fundamental. En Venezuela no había esa unidad tan plausible entre la dirigencia del país y las bases, porque estaban menguadas, porque había un puente insalvable entre ellos, y en Cuba yo creo que no están en ese punto. Y creo que la unidad es el elemento que les puede salvar. Porque si realmente son capaces de transmitir que va a haber una resistencia activa, esto es una ecuación matemática. Yo no soy bueno en matemáticas, de hecho yo fui por letras siempre, ¿no? Pero quiero decir, esto es coste-beneficio. Si Estados Unidos entiende que el coste es muy grande y cree que de verdad para vencer a Cuba hay que entrar y para entrar va a haber bajas, bien. Está intentando no entrar. Está intentando que el coste sea mínimo, que el coste sean sanciones económicas y que el coste sea jugar a la revolución a la revuelta interna. Si se acaba todo eso y tiene que ir a ese escenario, sacará la calculadora y dirá, si entro en Cuba, ¿puedo tener bajas? ¿Cuál va a ser el impacto en la comunidad internacional? ¿Qué van a decir los países de América Latina? Y creo que está Cuba en ese escenario en el que no todo depende de ella. De hecho, la suerte de Cuba, por desgracia, no depende de lo que haga el gobierno de Cuba ni el pueblo de Cuba. Y está intentando aminorarlo, es decir, prepararse, contingencia, llegar en las mejores condiciones para que no haya una revuelta interna y para que si hay una agresión sean capaces de responder y desincentivar a Estados Unidos. Aunque estén concentrados en Irán, como tú bien has dicho y tal, o sea, el bloqueo económico se ha encrudecido en las últimas semanas y meses de una manera bestial. Por un lado, rodear la isla para que un barco ruso no pueda llevarles petróleo, es que eso debería ser, vamos, de derechos humanos. Veía las cifras incluso de lo que suponía el que no haya electricidad, de las mujeres embarazadas que paren hijos en hospitales, y es que te ponen los pelos de punta. Pero fíjate que también en esta última semana, justo hace 10 días o algo así, dos de las grandes cadenas de hoteleras españolas se han retirado de allí por el boicot y la presión de Estados Unidos. Los nacionalistas españoles y estos que siempre hablan de la marca España, ¿no? O ese ejército español que se va a las costas de Somalia a proteger a los barcos de Pescanova, ¿no? De los piratas y todo eso, no están diciendo absolutamente nada de que nuestras empresas se estén retirando de allí. El bloqueo es un crimen de lesa humanidad, claramente. Si no es un crimen de lesa humanidad tan sangrante, es porque el Estado cubano ha lidiado con todas las carestías para que su pueblo no se muera de hambre. Claro. Pero lo que se está buscando es un bloqueo que yo creo que no hay ningún temor. Matar a gente directamente, y que yo creo que es el peor de los bloqueos que hayamos imaginado, el de Saddam Hussein en Irak, el de la Libia de Gaddafi, todos confluyen en Cuba, con la única diferencia que todavía no han lanzado bombas ellos, porque Estados Unidos financió la contrainsurgencia, financió los atentados que hubo contra el sector turístico, pero son unas políticas absolutamente terribles. Durante 60 años ya han constreñido la economía cubana, pero Donald Trump le ha dado una vuelta de tuerca absoluta. Y hay un concepto que suena feo, que suena raro, pero que hay que explicar, lo que es la extraterritorialidad del bloqueo. El bloqueo no solo se queda en las fronteras de Cuba. El bloqueo es que una empresa española no puede entrar a invertir. ¿Dónde están efectivamente los patriotas que les entra a la patria, les entra en el cajón o incluso en el bolsillo? Porque si se quitan la bandera, se la guardan en el bolsillo y ahí les entra toda la patria. Las canadienses de minería también les han puesto un bloqueo, ¿no? A esas empresas que estaban haciendo negocios y que están sacando mineral. Entonces, ¿dónde está la comunidad internacional? Cuba también es un escenario de ver hasta dónde se puede llegar sin que haya ningún tipo de consecuencia. Es otro laboratorio, es decir, el bloqueo se ha normalizado, pero ahora estamos en un punto en el que se está sancionando abiertamente a las empresas que tengan relaciones económicas. Es decir, el país, el defensor de la libertad económica y del liberalismo, sancionando. ¿Dónde está? Dicen, queremos economía libre para Cuba, y las empresas privadas que están invirtiendo no pueden trabajar con normalidad. Es la contradicción absoluta. Lo que pasa es que como vamos tan rápido y Estados Unidos bombardea con tantos mensajes, a veces se nos pasa por alto. Pero el mensaje que está aquí de fondo es decir, no, queremos una reforma para que haya libre mercado en Cuba. Y el libre mercado que hay, por poco que sea, lo estás boicoteando. Claro. ¿Cómo puede ser esto? Es escandaloso. Lo de Cuba es escandaloso. Yo, igual que apelaba, yo vengo de Salamanca, igual que apelaba con lo de Gaza, digo un poco, ya incluso si eres buen cristiano por un tema de humanidad, pues ya casi que si eres un poco demócrata o liberal, deberías de dejar o de por lo menos denunciar ciertos aspectos de la política de asfixia absoluta que se está haciendo hacia Cuba y que en los años de Donald Trump estamos viendo nuevos límites hasta donde se puede llegar en todo ese proceso. Porque afecta a todo, yo estaba allí, hacía reportajes, afecta a las plantas termoeléctricas, es decir, los repuestos de todo eso llegaban a través de Francia, compró la empresa una filial estadounidense y no lo tienen. Ahora mismo tienen capacidad de generación energética para que no haya bloqueo. No lo digo yo que me paga el gobierno de Cuba, lo digo porque yo estaba en Cuba y cuando llegó un único barco ruso dejó de haber apagones en La Habana durante 3 días. Pero lo que necesitan es petróleo, es decir, ellos la mano de obra y la capacidad la tienen. Luego podemos entrar en un montón de debates
que es lo que le interesa también a la prensa cipaya de las libertades o no en Cuba. Pero cuando la coyuntura es de un bloqueo tan criminal, creo que perdernos o no perdernos, o poner el foco en lo que lo rodea, es un favor al imperio, claramente. Bueno, y que ponemos, como tú bien has dicho, esa prensa pone el debate en lo que pasa internamente en Cuba, Venezuela o Irán, pero no pone el debate en lo que pasa internamente en Arabia Saudí o en algunos países que son aliados de Estados Unidos. Claro. Es que quiero decir, si es que, y muchas veces está, fíjate Cuba cómo está, quiero decir, Cuba incluso con un bloqueo sigue estando muchísimo mejor que Haití, que es un estado fallido, que se ha promovido, que llega a esa situación mucho tiempo atrás. Cuba tiene sus singularidades, Cuba requiere de que haya un proceso de diálogo interno en Cuba para, por supuesto, afrontar las consecuencias que está teniendo todo esto, y yo creo que ellos son conscientes. Yo creo que dentro de la dirigencia del partido se es consciente. Yo vi mucho nivel de autocrítica en muchísimas cuestiones, que también entiendo que ellos no salen a decirlo públicamente porque lo entienden, pero yo creo que ellos son conscientes. El tema, ¿cuál es? Que efectivamente tenemos una monarquía casi feudal, que aquí al lado, que es Marruecos, con vulneraciones de derechos humanos constantes, y está allí. O tenemos un sistema de partido casi único en Paraguay, con profundísimas irregularidades, reeligiéndose al Partido Colorado durante décadas, desde la dictadura, y cuando acabó la dictadura se convirtió en el Partido Colorado en Paraguay, y cuando ganó el Frente Guasú, la única elección que no han ganado ellos, le hicieron un golpe de Estado y ha seguido gobernando el Partido Colorado con movimientos paramilitares dentro, con redes clientelares. Lo que pasa es que nadie conoce Paraguay. Claro. Tampoco se va a parar Estados Unidos a explicárnoslo, ¿no? Pero te quiero decir, es interesante ver toda esa perspectiva, como dices tú. Tanto el derecho internacional como el libre comercio, ahora que estabas comentando justo esto del boicot a Cuba, que también vemos como Trump rompe las reglas del libre comercio con su guerra arancelaria, ¿no? ¿Dónde han quedado las reglas del siglo pasado? Yo creo que al final Trump aquí también es coherente y hay que agradecer que se entreguen viejos tótems para entender mejor la transición internacional. La transición internacional no tiene ni brújula ideológica, ni tiene derecho internacional, ni tiene respeto por el libre comercio. Estamos ante un mundo unilateral, es decir, donde el unilateralismo va a jugar más, hacia un mundo que tiende hacia esferas de influencia y hacia un mundo que tiende hacia la priorización de los intereses nacionales. Y Estados Unidos, de manera coherente, lo dice. Trump es un ganador de la globalización, pero no quiere la globalización. De hecho, Trump se ha hecho millonario con la globalización y llega a los obreros del Belt Road industrial, a la gente que estaba ensamblando coches hace 40 años, y dice, fíjate, el migrante mexicano o la empresa que tenemos externalizada en Corea del Sur. Y dice, hostia, ¿pero esto cómo puede ser? Y él quien ha hecho dinero de la globalización y le va a los perdedores de la misma globalización de la que él se benefició, porque abarataron todos los costes. Con ese discurso antiélites, claro, ¿no? De la élite que él pertenece. Sí, ¿no? sí, es súper contradictorio, pero al final yo creo que la economía y el libre mercado pasan a jugar un papel secundario en Estados Unidos, porque lo que interesa es salvaguardar y hacer que en la transición internacional de Estados Unidos lleguen las mejores condiciones posibles. Y económicamente Estados Unidos sigue siendo muy poderoso porque el dólar es, no sé, el 60 o el 70% de las transacciones mundiales a día de hoy. Las principales reservas de los países siguen siendo en dólares, pero no puede competir económicamente con la capacidad manufacturera de China, no puede competir económicamente con la producción de recursos naturales de muchos países, aunque Estados Unidos es un país muy rico. Entonces, al final no apuesta por un libre mercado, apuesta por un mercado con relaciones desiguales, asimétricas, neocoloniales, que garanticen su supremacía. Por tanto, se está centrando, insisto, en garantizar el litio de Bolivia, en garantizar el canal de Panamá para tener las rutas, en que en Groenlandia tengan una ruta ártica que también favorezca la explotación de los recursos naturales del Ártico, pero también de las rutas comerciales que van a abaratarlo todo. Entonces, no es una economía libre, es una economía al servicio del imperio. Y cuando antes nos demos cuenta y antes nos quitemos los mantras, también antes podremos actuar. Creo que por suerte nosotros nunca hemos sido adalices del libre comercio, pero está bien que ahora Estados Unidos lo rechace para que nos quitemos ese mantra y digamos, bueno, busquemos entonces nuevos modelos de economía, ¿no? Y que por lo menos no nos intenten en Europa todavía fustigarnos con la economía de libre mercado y demás, ¿no? Porque quiero decir, es Donald Trump el primero que lo ha erosionado. La misma derecha que se calla cuando las empresas españolas salen de Cuba es la misma derecha que ha hablado de los aranceles que están fustigando nuestro campo o que están dificultando el desarrollo de sectores estratégicos en España, ¿no? Pero bueno. De hecho, hasta ahora que dices de que nunca hemos sido defensores del libre comercio desde la izquierda, justo le está hablando también con un par de invitados que a mí me ha parecido como muy curioso, a la vez que esperpéntico en algunos casos, este péndulo que está habiendo en algunos sectores de la izquierda, de que como Trump
se vuelve proteccionista, anti-libre comercio, hay sectores de la izquierda que parece que empecemos a defender, ¿no? Que están defendiendo el libre comercio, los tratados como el Mercosur, la Unión Europea y este tipo de cosas que antes en la izquierda siempre habíamos rechazado porque eran símbolos de la globalización más descarnada y más al servicio de los capitales, y ahora parece que hay gente de izquierda que lo defiende. Yo creo que tiene que ver. Yo me voy a una parte más metafísica, pero te lo dejo en tu campo y te paso la pelota para que lo expliques tú, porque yo creo que tenemos un gran drama, porque desde no tenemos brújula ideológica nosotros tampoco. Trump no la tiene, Trump es un hombre de negocios, pero nosotros vamos un no la poco tenemos. perdidos, nos ha descolocado también. Estamos perdidos, y yo creo que yo tengo muy claro hacia dónde quiero ir. Lo que pasa que es, joder, es muy poco sexy hablar de decrecimiento. Decir que tienes que nuestro modelo no es sostenible y que tenemos que decrecer de una manera real, tangible, en efectos reales de consumo. Y ojo, coger a 1.000 millones de chinos, indios, al continente africano y decir, fíjate que este nivel de vida que tenemos no es desarrollable. Genera contradicciones, tensiones, no digo ya a nivel nacional, que tenemos que hacer pedagogía entre nuestra gente, sino luego trasladarlo fuera. Entonces yo creo que es un discurso tan incómodo, tan difícil también de explicar, de materializar, seguramente no tanto de materializar, que yo creo que nos hace que no lo hayamos adoptado, porque claramente lo que tenemos que decir es, tenemos que ir hacia un modelo de crecimiento, porque es caníbal este capitalismo, no da más de sí, no tenemos que abrazar el libre comercio, tenemos que avanzar hacia modelos de producción sostenibles. Lo que pasa es que la izquierda, como no tiene esa brújula, yo creo que va allí. Y ni siquiera terminamos de adaptar eso que a mí me parece básico, ¿no? Y que yo creo que tú lo verás más claro. ¿Cómo explicas el decrecimiento, ¿no? Es decir, joder, Trump es un proteccionista, entonces, bueno, vamos a defender la libertad así en abstracto de comercio. No, macho, esto es una cosa jodida y fea, que es sentarnos y ver que hay que decrecer, ¿no? Por lo menos como lo veo yo. Ya te digo que te devuelvo la pelota. No, totalmente. O sea, no es la temática, pero necesitamos un decrecimiento, sobre todo en energía, ¿no? Que eso sería otro tema, porque al final muchas de estas batallas y guerras también están siendo por la energía. Hay otro factor ya lo has pronunciado ya en un par de ocasiones, pero creo que me parece muy importante para hablar de este imperio herido, que son las rutas comerciales, ¿no? Groenlandia, Panamá, China con su nueva ruta de la seda, ¿no? También vemos. El caso de Panamá a mí me parece uno de los más bestias. Bueno, aunque Groenlandia es una barbaridad, pero Groenlandia tiene como diferentes significados. No es solo la ruta, sino también son los minerales, sino también es el tal. Pero por irnos a uno más concreto, centrado en rutas, vemos a Trump nada más entrar al gobierno diciendo el canal de Panamá nos lo tienen que devolver, además dice devolver, ¿no? Y no descarto una intervención militar, llego a decir, de Panamá, ¿no? O sea, ¿qué importancia tienen esas rutas comerciales? Pues la tienen toda porque son la garantía de autonomía y de capacidad de que el modelo económico estadounidense se pueda seguir reproduciendo. Es decir, Estados Unidos, como digo, no busca la libertad de comercio, busca una América Latina absolutamente terciarizada, es decir, no busca los recursos naturales de América Latina, no busca que esos recursos naturales se valoricen en América Latina, no busca que haya cadenas de suministro en América Latina, ni en Europa, ni en África. Europa eso no lo puede revertir, pero si puede seguir garantizando relaciones económicas asimétricas y que haya nudos de comercio que le lleguen a él y que sigan alimentando la industria estadounidense y la producción militar estadounidense, que es un elemento clave y que necesita de buena parte de todas estas minerales, es fundamental. Por tanto, Panamá, Groenlandia o incluso lo de Hormuz, porque lo de Hormuz él ya también ha dejado caer que quiere tener presencia, que quiere que haya un control internacional del mismo, igual que, por otro lado, entiende que la ruta comercial que tiene China a través del Mar del Sur es problemática y está apoyando a Filipinas en el reclamo de las islas, casi que apoyando a Vietnam también, es decir, taponando los estrechos, porque son las zonas fundamentales. En esta época del capitalismo global, las rutas comerciales son las autovías del capital. Es decir, frenar las rutas comerciales estratégicas es frenar el desarrollo capitalista. Y yo creo que Trump lo entiende y desde el primer momento lo tiene muy claro. ¿Qué ha pasado? Que, de nuevo, como ha pasado por debajo del radar porque no ha usado la violencia, no nos damos cuenta. Pero en Panamá se han revertido los contratos de explotación que tenían empresas chinas. Claro. Y en Groenlandia se ha firmado un acuerdo secreto que no conocemos todavía cuál es la letra pequeña, pero va seguramente a favorecer las rutas árticas para la explotación económica. Y de fondo lo que está es Estados Unidos garantizándose rutas que le bomben sangre a la economía estadounidense y puedan seguir manteniendo el nivel de desarrollo que es profundamente especulativo y que además es muy sensible a que en una eventual crisis esas rutas pudiesen quedarse cerradas. Sí, fíjate que esto de Panamá no se ha dicho mucho, pero efectivamente, como tú has dicho, es Panamá expulsando contratos de construcciones de puertos y de gestiones de los mismos puertos de empresas chinas para dárselas a Estados Unidos. O sea que Trump hace la jugarreta de pegarse el gran farol de la gran amenaza y luego siempre consigue algo. Y lo consigue. Sí, es que claro, ese es el punto. Luego yo creo que le envalentonan y luego ha llegado a Irán y ha tocado hueso.
Pero de fondo... Como dijo Miguel Urbán, que también estuvo aquí, me dijo que me gustó mucho, es un negociador inmobiliario de Nueva York, de Manhattan, claro, ¿no? Tiene ese rollo, ¿no? Perdona, así. No, es que viene ahí, claro, entonces lo tienes, es que no se le puede pedir. Sí, la vaca, la cabra siempre tira al monte. Sí. Entonces yo creo que al final Trump lo que hace es ver en perspectiva, y aunque... ¿Sabes qué es lo bueno de Estados Unidos? No es como China. La gran ventaja de los imperios en el siglo XXI y el elemento diferenciador y que ha permitido China es que China tiene capacidad de prospección, es capaz de hacer política internacional en planes quinquenales. Estados Unidos no tiene eso, la política puede cambiar, pero los funcionarios estadounidenses se encargan de que los impulsos de Trump se conviertan en políticas de Estado. Cuando Trump dice, no me gusta que Maduro baile, igual él dice, mátenlo, y él dice, bueno, fíjate, vamos a eso. Entonces, Trump, incluso pese a todos los impulsos que tenga, se terminan convirtiendo en políticas de Estado coherentes porque hay un imperio detrás y hay una infraestructura institucional que se encarga de convertir los impulsos en políticas coherentes. Claro. Entonces yo creo que eso es clave también para entender cómo está actuando Estados Unidos. Sí. De hecho, esa parte me gustó mucho también de tu libro, ¿no? Cómo explicas cómo esos impulsos, esas locuras, luego llega el Pentágono, que tiene ya sus planes hechos, claro, y los tiene en un cajón, los saca y los materializa. Los modula, los canaliza. Trump es una persona que por su propia personalidad, que yo no es que lo diga yo, es que hay muchos estudios, incluso la biografía, uso mucho la biografía que han escrito propios familiares de Trump, por su naturaleza busca esa validación constante, busca ese carácter ególatra, egocéntrico, en el cual él es el centro, el foco. Entonces, si a él se le sabe satisfacer y se sabe convertir sus impulsos y transformárselos en elementos tangibles que a él le hagan sentir beneficio y demás, es maravilloso. Entonces es a lo que están jugando y lo que les ha funcionado. Entonces es una bestia que se está alimentando a sí misma. Entonces está muy envalentonado y ahora en Irán parece que ha tocado hueso. Igual que con China, por ejemplo, nunca ha buscado la confrontación porque sabe que quizá no es el escenario deseable y entonces estamos viéndolo. Pero cuanto más se alimenta Trump, más también él siente que la violencia es el camino a seguir. Néstor, antes de irnos del continente americano, de ese patio trasero de Estados Unidos, justo estamos a miércoles, todavía no sabemos si Roberto Sánchez ha ganado las elecciones en Perú. Y dentro de muy poco tenemos esa segunda vuelta en Colombia, donde ha habido un vuelco en la primera que yo creo que no nos esperábamos y que ha sido como un duro golpe para la izquierda internacional. ¿Cómo ves desde este mismo punto de vista, aunque ya hemos dicho algunas cosas, estos procesos electorales que están habiendo ahora en Latinoamérica y esas injerencias estadounidenses o esos movimientos entre izquierdas y derechas pendulares que están habiendo? Yo creo que lo que puede ocurrir con el ciclo electoral de América Latina es potencialmente catastrófico si sale mal, porque termina de hacer una ola autoritaria y de hecho Trump no se esconde, hace poco dice, los candidatos que apoyo han ganado, ¿no? Y es Kast, que es hijo de un ex nazi, Noboa, que está adoptando el modelo salvadoreño, el Partido Nacional en Honduras, cuyo expresidente está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Es decir, las últimas 3 o 4 elecciones hemos tenido resultados muy duros. Y es verdad que hay 2 países ahora que vienen después de Perú, que son precisamente Brasil y Colombia, que son gigantes, que determinan hasta cierto punto las tendencias de América Latina. Perú es verdad que tiene dinámicas propias muy singulares, pero yo sí que creo que siempre puede haber efectos arrastres y la política hasta cierto punto siempre es un estado de ánimo. Entonces, la victoria de una candidatura de izquierdas, con todas las singularidades que tiene Perú, con la definición tan singular que tiene la izquierda en Perú, tiene un efecto empuje muy grande, pero yo creo que si viésemos una derrota en Colombia y una derrota en Brasil, estaríamos ante un continente que se tiñe de azul, de un azul oscuro. Bueno, se tiñe de blanco y negro. Realmente el color, si tuviésemos que decir el color con el que lo de esta gente, es blanco y negro. Entonces es peligroso. El ciclo que se abre ahora es peligroso porque puede hacerlo. Yo tiendo a pensar quiero ser optimista, quiero pensar que Iván Cepeda a mí me parece un cuadro excepcional, aún a riesgo de quemarme. Creo que Gustavo Petro ha sido en muchos aspectos mejor líder que presidente. Si hablas con la gente que está en el día a día allí, porque ha sido difícil su carácter temperamental, porque generó expectativas que no se han podido cumplir en una única candidatura. Y yo confío que Iván Cepeda, que es una figura que viene de una cultura política, de un cuadro muy sólido, muy colectivo, con unas dinámicas de discusión muy profundas, y le tengo mucha fe. Yo creo que él puede tener una política exterior, fundamentalmente en América Latina, y hacer una apuesta por la integración regional significativa. Y de Lula, pues bueno, yo creo que el Lula que tenemos ahora es un Lula que, no voy a decir que pacta con el diablo, pero casi para ganar la anterior elección. Ya. De hecho, su vice
había sido su rival en las elecciones, es un candidato liberal y hay ministerios estratégicos que tienen, y yo creo que en temas como la situación de Venezuela no tanto, pero de Cuba estamos viendo cómo no termina de arrancar, pero es el Lula que podemos esperar en Brasil. Pero incluso eso es muchísimo mejor que pueda venir, evidentemente, Flavio Bolsonaro y lo que decíamos antes. ¿Trump es un fenómeno pasajero o es un síntoma? Es un síntoma y es además un catalizador. Entonces, las derechas radicales en el continente americano, sus hijos, los primeros que aparecen son Trump y Bolsonaro. Y hemos visto que los dos son capaces de perder elecciones y potencialmente volver y ser competitivos. Trump consigo mismo, falta por ver quién viene después, si es J.D. Vance, si es Marco Rubio, pero ni siquiera Marco Rubio, que no viene esa trayectoria, heredaría también parte de esa retórica y del movimiento MAGA. Y hemos visto que incluso Bolsonaro, sin estar Bolsonaro, puede ir su hijo. Son extremas derechas muy personalistas, pero estamos viendo que son fenómenos que están allí. Entonces, se le consiguió dar un rechazo puntual, pero estamos viendo que la extrema derecha no muere y que además es contagiosa. Incluso en liderazgos que no eran históricamente extrema derecha, como era Noboa en Ecuador, que llega casi como el hijo, el empresario guapo, acicalado, ¿qué tal? Termina adoptando el modelo de Bukele. Milei termina también adoptando el modelo de Bukele. Esto no habíamos hablado ni de Milei ni de Bukele, claro. Y yo creo que son esos dos perfiles que son extrema derecha pura y dura, pero que muestran esa imagen de más de la economía, ¿no? De la neoliberal, el Bitcoin, la motosierra, otro tipo de perfiles, pero que encajan perfectamente con la línea que quiere Trump. Sí, es extrema derecha, encaja con la línea que tiene Trump. De hecho, yo creo que Trump hasta cierto punto desprecia un poco el servilismo y creo que a Milei en el fondo le desprecia un poco, fíjate lo que te digo. Pero creo que en El Salvador él premia a los es el premio del emperador, ¿no? Que igual es una moneda de oro, sí. O que bien lo has hecho y te invito a una comida, pero creo que con El Salvador lo hace. Un fin de semana en Mar-a-Lago. Efectivamente, y creo que lo puede hacer con esta gente, son sus alumnos aventajados. Pero ya hemos visto que es contagioso esa actitud de la extrema derecha. Son extremas derechas clásicas, son extremas derechas puras, con una deriva absolutamente autoritaria, como es en el caso de El Salvador, donde se ha modificado la Constitución y donde yo creo que tenemos Bukele para rato, está. Y en Argentina pasa lo mismo. Y yo creo que de fondo hay un elemento que también es casi filosófico, ideológico, que es como estamos entrando en una etapa favorecida por estas sociedades líquidas, relaciones líquidas, profundamente individualista, que entiende muy bien ese discurso de la extrema derecha que interpela desde la emoción y no desde lo colectivo, y lo colectivo cada vez está más desdibujado, y son discursos y realidades incluso deseables. Porque si al final me garantizas seguridad, que es un problema real en América Latina. Yo me acuerdo hablar en México, haciendo un reportaje sobre personas desaparecidas, hablar con el Instituto Mexicano para los Derechos Humanos, y me decía precisamente el tipo, dice, mira, aquí a la izquierda en México le ha faltado siempre, igual que en toda América Latina, una política securitaria real. Y viene la extrema derecha y te lo hace con esa facilidad y con esta lógica que yo creo que somos profundamente individualistas y que está penetrando ese turbocapitalismo que tenemos, y te lo hace deseable. Y en El Salvador ves como hay un 70% de la población, me invento el porcentaje, pero si no es un 70 es un 60 y si no es un 80, que dice que es deseable, que temen a Nayib Bukele, pero que aprueban su gestión, pese a que lo consideren temible, claro. Y ese es un precedente que es peligroso. Entonces yo creo que América Latina es una región profundamente en disputa. Creo que en Europa lo hemos visto con el retroceso de Víctor Orbán también, pero también hemos visto que la extrema derecha no es un fenómeno pasajero. Hemos visto una transición exitosa, probablemente, que es la de Le Pen a Bardella. Es decir, las extremas derechas se están reproduciendo y eso, cuidado, deja un pozo interesante. En América Latina yo creo que es especialmente sensible porque estamos viendo transformaciones profundas del Estado. En Argentina se está remodelando el Estado. En El Salvador ha cambiado el Estado, pero en Argentina se puede remodelar el Estado. Y hay tentaciones autoritarias en Ecuador también de cambiar el Estado, de cambiar las constituciones para blindar las derivas autoritarias y hacer deseable ese modelo, que es, ojo, es la Constitución de Chile, que es la de Pinochet, y es la Constitución de Perú, que es la de Fujimori. Es decir, pero ahora El Salvador cambia la Constitución de los acuerdos de paz para volver a un modelo autoritario, y estamos teniendo ese debate en otros países. Entonces, hay un riesgo de institucionalizar los marcos autoritarios que favorecen la llegada de la extrema derecha, que no per se son de la extrema derecha, porque ya hemos visto que la constitución, insisto, de Fujimori en Perú ha sobrevivido con el paso del tiempo, pero es la que favorece que esta gente esté allí, la que favorece el caos, la que favorece el discurso autoritario, la que favorece la figura del hombre fuerte. Vámonos a
a esa batalla hegemónica, ¿no? Ese imperio herido contra quién está luchando y quién es el firme candidato a rematar al imperio. El otro día se reunió Trump y Xi Jinping y a mí me pareció realmente descarado por parte de Xi Jinping, que empezó la cumbre, empezó su primera, digamos, ponencia ante Trump, diciéndole a ver cómo hacemos para no caer en la trampa de Tucídides, ¿no? Para los que nos estén viendo de casa que no lo sepan, Tucídides fue ese historiador que hace 400 años antes de Cristo o algo así, escribió que cuando Esparta, que era la potencia hegemónica en el mundo grecorromano, etcétera, estaba perdiendo su posición hegemónica, con Atenas se resistió tanto a no perderla que acabaron en la guerra del Peloponeso, ¿no? O sea, básicamente Xi Jinping lo que le dice es, os vamos a adelantar a ver cómo hacemos para que esto no acabe en una tercera guerra mundial, ¿no? Es como, vamos a adelantar, apártate a un ladito. Tú, en cambio, en tu libro reduces un poquito el soufflé, ¿no? De China. O sea, tú, por lo que yo he visto en tu libro, posicionas que, oye, que China es poderoso, pero tampoco nos flipemos, ¿no? Yo creo que China, de manera inevitable, va a terminar ocupando un lugar de primacía absoluta y puede ser la primera potencia en muchísimos aspectos, pero incluso me atrevería a decir, yo creo que no hay ningún problema en decir que es el gran hegemón, pero China tiene particularidades por cómo ha concebido hasta ahora su política exterior, es decir, no ha sido una política exterior expansiva en cuanto al modelo político, por tanto, plantea dudas de hasta cuándo por sí misma lo va a ser, pero hasta qué punto va a generar modelos replicables en todo el mundo, y luego eso también ha sido un limitante, es decir, no está actuando para defender a sus socios ahora mismo de manera activa, ni ha frenado el genocidio en Gaza, ni se ha metido con Venezuela, aunque posee el 80% de la deuda, que a ver cómo se la pagan ahora, ni se está metiendo en Cuba, ni con Irán. Es decir, China no está jugando ese papel porque tienen esa lógica, que es priorizar el desarrollo interno. La política de no injerencia la llevan hasta ese extremo. China no se mueve fundamentalmente por la matriz ideológica como elemento que vertebre su acción exterior, y eso plantea dudas sobre hasta qué punto China va a ser, por supuesto, una potencia por sí misma, pero va a tener una capacidad de influencia en la que determine, como estábamos viendo en Estados Unidos, que el modelo deseable es ese de la democracia liberal, ¿no? Y en segundo lugar, China tiene todavía que lidiar con un elemento fundamental, que es que la geopolítica se ha prostituido, con perdón de la expresión, mucho el término, pero la geopolítica es geografía política. La geografía de Estados Unidos la hace deseable, encantadora, es un país de costa a costa, que está blindado por 2 océanos, que tiene un desierto en la frontera sur, grandes lagos en el norte y un vecino al norte prácticamente deshabitado. Entonces la geografía le favorece mucho. La geografía de China no es tan sencilla. Claro. Su núcleo fundamental es verdad que está rodeado del desierto y eso le da cierta protección, pero tenemos enfrente a Taiwán y tenemos alrededor el mar del sur de China con un conflicto que potencialmente está dificultando y lastrando e impidiendo esa proyección final global de China. Y yo creo que China, no bajo el suflé, pero simplemente limito a que creo que el desarrollo de China en este momento no se puede leer en una escala tan global y tan influyente en todo el mundo como es Estados Unidos, porque China tiene clarísimo que su objetivo fundamental es conseguir Taiwán, llegar a los niveles de desarrollo económico y militar que desea, y por tanto está focalizada en sí misma. China yo creo que ha tenido muy buenas oportunidades en los últimos años para demostrar, si quiere ser un actor que tenga injerencia en su favor en la política internacional. Creo que lo de Venezuela, que fue muy repentino, Venezuela, la última foto de Nicolás Maduro en su Instagram, antes de que ocurriese eso, fue reunido con el enviado especial de China. Pasó, imagino los americanos, pero horas más tarde, sí. El 80% de la deuda, y no ha entrado. Después de firmar uno de los varios acuerdos comerciales. Efectivamente. Y Cuba tiene también una relación privilegiada. China, la única deficiencia que tiene desde un punto de vista del desarrollo es que depende de las importaciones de crudo y de gas natural. El 40% llega a través del estrecho de Hormuz, que está cerrado en la guerra con Irán y no se ha metido. Por tanto, China es una potencia que hay que entenderla con un enfoque eminentemente interno. Por tanto, no es que no vaya a crecer, es que tiene ese enfoque. Habrá que ver si decide cambiarlo. Claro, esa es la pregunta, ¿no? O sea, yo me lo preguntaba con Venezuela, con esto de la deuda que tú has dicho, ¿no? Con esta de la exportación del petróleo, que el petróleo tampoco es que fuera tanto para lo que consumen como país, pero efectivamente tú dices, el estrecho de Hormuz, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que además el cierre del estrecho de Hormuz, que suplía de petróleo y de gas
sobre todo a países asiáticos, están abriendo otra vez las puertas con Rusia. Sabemos cómo países asiáticos vuelven a abrir el comercio con Rusia, de eso igual podemos hablar luego. Pero ¿no se le van a hinchar sus chinos huevos a Xi Jinping algún día? O sea, ¿no crees que a algún momento va a decir, ya, Estados Unidos ya me está jodiendo? Porque vale que no hay una exportación política, como tú has dicho, que entiendo que dices que no es que vayan imponiendo gobiernos parecidos al suyo, como sí que ha hecho Estados Unidos. Vale que no tengan un Hollywood, ¿no?, de exportación cultural, pero sí que tienen una gran alianzas comerciales, económicas, de inversiones de desarrollo con países que ahora Estados Unidos está interviniendo. Entonces, yo creo que igual a China llegó un momento que dice, oye. Yo creo que sí, y estamos caminando hacia ello, pero yo creo que China ahora mismo tiene las líneas rojas marcadas en torno a Taiwán porque sabe que es un tema identitario, simbólico, político, que es prioritario y de hecho salió, ¿no? Es decir, ¿qué trascendió de la gira de China, de Trump en China? Que no se podía armar a Taiwán. No dijo nada de Cuba, que pensábamos que iba a pasar algo. Yo estaba en Cuba en ese momento. No se dijo nada de Venezuela, no se dijo que se quería favorecer la paz en el Estrecho de Hormuz. Tienen esas líneas rojas. China tiene ahora mismo un enfoque interno y es consciente, yo creo, porque tienen esa capacidad de prospección que es fundamental en la política exterior. Ellos hacen planes quinquenales, que ese privilegio lo pueden hacer muy poca gente, porque de aquí a 5 años pocos países pueden asegurar que tienen la dirección política y económica del país en una orientación que se mantiene. Entonces, yo creo que China tiene una focalización interna. Creo que hay ciertas líneas rojas que tienen que ver con el comercio, con Taiwán, con ciertas cuestiones de modelo político, mientras no hay una injerencia interna, con los uigures, que por ejemplo no lo agita nunca Trump mucho, ni intenta hacer una injerencia ni construir esos relatos. Mientras eso no se toque, creo que el margen de conflicto a corto plazo está salvado. Ojo, si se entra en alguna de esas líneas rojas, se puede dibujar. Y creo que con el paso del tiempo, cuando China sea más poderosa, va a poder empezar a ir empujando progresivamente las líneas rojas. Pero por ahora lo que tiene es su mar del sur de China muy sensible con países que hacen reclamaciones, que pueden limitar potencialmente su soberanía en ese territorio. Taiwán armado por Estados Unidos con grandes capacidades y con un valor simbólico muy importante. Y fíjate que eso le está concentrando lo suficiente. Todavía tiene Hong Kong, Macao, bueno, no, son cosas que en los últimos años, Macao no tanto, pero Hong Kong todavía da de sí, ¿no? Es decir, y está focalizándose en la cohesión interna para poder expandirse posteriormente hacia afuera. Es uno de los grandes países que tengo muchísimas ganas de visitar, que me muero de ganas por visitar, pero claramente tienen ese enfoque. Y yo digo, lo que dices tú, ¿cuándo se le instalan los chinos huevos a Xi Jinping? Yo creo que Trump tiene esa tentación. Pero si el 40% del petróleo por Hormuz y Bab el-Mandeb, que es el otro estrecho que está al otro lado, y que también, te digo, no solo es que haya inestabilidad, es decir, podría llegar, financiar a los uigures y darles dinero para que tengan el estrecho de Bab el-Mandeb, para que lo agranden, para que se coman medio Yemen y lo hagan más grande. Si quisiesen, podrían haber intervenido en la guerra de Yemen y garantizarse esa seguridad. Y no lo han hecho. Por tanto, yo creo que hay que entender a China desde esa perspectiva del Tao, esa perspectiva confuciana, que es la política a largo plazo, el Estado como un elemento paternal en el que la cohesión social interna y la lógica del Estado como proveedor y garante de la estabilidad es lo que hace funcionar a la sociedad china, que es esa lógica confuciana que vertebra políticamente, y después de eso yo creo que ya podemos empezar a pensar en qué será China en unos años, pero por ahora está en ese foco. Vamos entonces a un mundo multipolar, donde China se convierta en un gran poder hegemónico en una zona geográfica determinada, en su área de influencia, y Estados Unidos en la suya, y una especie de guerra fría entre los territorios intermedios. Hay esa tentación. Desde luego vamos hacia un mundo multipolar. Yo creo que la configuración no está definida, es decir, yo creo que Trump por el camino puede salvaguardar gran parte de la influencia de Estados Unidos o puede, como Nerón, incendiar el imperio. Y estamos en esa tensión. Evidentemente el unipolarismo ya no existe. Vamos hacia una tendencia multipolar. Creo que hay una tentación de ir hacia zonas de intereses y que es un poco lo que subyace. No creo que haya un pacto formal entre las élites gobernantes, pero lo que subyace de Ucrania o lo que subyace de Venezuela o lo que puede subyacer con Taiwán si Estados Unidos se retira es, ojo, las esferas de influencia se respetan, que eran principios que habían coexistido siempre y que tenían excepciones muy puntuales como Cuba. Y yo creo que esa es una tentación que puede haber, pero yo creo que todavía no está determinado hacia dónde va a ir el nuevo orden internacional. Y creo que depende. Yo creo que Trump ha sido capaz de demostrar, ojo, el multipolarismo en América Latina relativo. Por mucho que China sea el principal actor exportador en América Latina en la región, el orden político de Venezuela lo voy a condicionar yo. Y el canal de Panamá, que es la infraestructura estratégica prioritaria para mí del continente, la paso yo. Luego puede que haya comercio.
Por tanto, eso que podía parecer imparable de, hostia, Estados Unidos está en crisis y en América Latina está penetrando y entonces América Latina va a ser también un propio microcosmos con sus propias tendencias y tal, bueno, estamos viendo que la violencia, y ese es un elemento clave, que es que la violencia es capaz de configurar el mapa. Entonces, como es capaz de configurar el mapa, todavía no sabemos hacia dónde va a ir. Pero Donald Trump está dispuesto a que, yo creo que él sabe que el multipolarismo ya está aquí, no lo va a admitir nunca formalmente y lo que está intentando es llegar en las mejores condiciones. Porque incluso en la multipolaridad siempre hay niveles y siempre, si nos ponemos ya también, nos vamos como Foucault, el poder siempre está y se ejerce en todas las direcciones, ¿no? Incluso en ese nuevo mundo va a haber imperios más poderosos que otros y Estados Unidos, yo creo que lo que digo, está salvaguardando rutas comerciales y zonas de proyección, estoy dibujando América Latina con mis manos, para salvaguardarlo. Y yo creo que es en lo que está. Entonces, hacia el multipolarismo sí. ¿Qué configuración va a tener? No lo sabemos. Puede que Trump muera de éxito en el camino y en la próxima aventura militar se pase de listo y diga, cuidado, has incendiado el mundo y aquí nos vamos a meter, o internamente te van a dar un golpe de Estado, o las tensiones que estás alimentando van a generar una fractura interna demasiado grande. Exacto. Puede pasar. Puede que le venga más de dentro que de fuera, ¿no? Yo creo que sí, porque si le viene de fuera, no es un escenario que nos gusta a ninguno, claro, sí, ¿no? Es la tercera. Exacto. Sí. Que Lo que pasa es que como tenga que depender de dentro, tú ves lo que hay dentro de Estados Unidos y dices, madre mía. Ya. Hay gente súper válida, una pregunta que me hacen mucho, hay cuadros políticos, organizaciones sociales que están dando la batalla, que hacen el apoyo a las personas migrantes, que están ahí, pero... No, yo creo que si la fractura es interna, es la fractura dentro del movimiento MAGA, el movimiento de derecha. O sea, yo lo veo más los viejos republicanos que retomen el partido y lo echen, o incluso esta brecha que hay del antisemitismo, ¿no? Sí, o sea, sí. la brecha del movimiento MAGA de yo apoyo, te apoyo, pero oye, estás apoyando a Israel, que son judíos, que no sé qué, ¿no? O sea, yo creo que de ahí le pueden venir. ¿Qué papel tienen los BRICS? Ese club así tan diferentes entre ellos, incluso que tienen conflictos, pero que está intentando elegirse como una posibilidad contra la OTAN, por decirlo de alguna forma. Sí, hay un capítulo, quiero decirlo bien, pero que digo que son una coalición de contradicciones. Exacto. Porque los BRICS, yo creo que hay una... No sé si sale en el plano, pero para hacer un poco de spam del libro con el mapa, que yo creo que es parte, es una coalición de contradicciones porque... Yo creo sí, en el mapa salían las batallas que tenían en las fronteras. Claro, Está entonces muy bien el mapa, tú ves los BRICS y ¿qué son los BRICS? Los BRICS son un deseo, un anhelo, mucha gente. Yo creo que a Trump, si deja fuera de juego a alguien Donald Trump, es a dos personas. Lo primero, a la Unión Europea, que la autonomía estratégica y demás es todo mentira. Ahora iremos ahí. Te han visto solo en Ucrania, te han visto tal. Y en segundo lugar, deja a toda esa gente que ya proclamaba el multipolarismo, y China, y Rusia, y los BRICS como algo imparable. Bueno, pues fíjate. Que el miembro de los BRICS es Bolivia, que vamos a ver si lo deja. Sí. Miembro observador de los BRICS es Cuba y Venezuela, que están en crisis. Sí. Y miembro de los BRICS es la India, que está jugando su propio papel y está estratégico. O Turquía, que tiene acuerdos también preferentes con los BRICS, pero es miembro de la OTAN. Por tanto, los BRICS es contradictorio y en ello coexisten. Y yo creo que es interesante que están contribuyendo a acelerar, ojo, están contribuyendo a acelerar el fin del unipolarismo, pero no están necesariamente dibujando el nuevo multipolarismo. Es decir, están contribuyendo a que el dólar deje de ser la moneda hegemónica. Pero no hay un consenso para generar nuevos modelos. Están contribuyendo a que pueda haber espacios de diálogo fuera de la formalidad estricta que imponía Estados Unidos con la ESAN en Asia o con la OEA en América Latina, pero no dibujan un horizonte político común. Entonces, los BRICS yo creo que no hay que alabarlos, que yo creo que es el pecado mayoritario, tampoco hay que despreciarlos. Creo que es una coalición contradictoria, de intereses contradictorios, pero que está sirviendo para por lo menos avanzar en lo que estamos diciendo. La transición está en marcha y la geopolítica no deja vacíos, entonces lo que no asumas tú lo asume otra persona. Entonces yo creo que es un espacio de encuentro para avanzar en esta coyuntura de transición, pero no es el escenario, no plantean un horizonte político, no plantean ni siquiera un horizonte económico, es un... Sí que igual están planteando como, yo creo que herramientas que sustituyan lo que sí que controla Estados Unidos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al uso del dólar, que sigue siendo predominante en el planeta, pero entre ellos ya están haciendo, o al sistema SWIFT, ¿no? El bancario. O sea, que yo creo que están haciendo ahí, pero... sigue siendo muy tímido, ¿no? Tienden y sigue siendo tímido, y es verdad que eso puede ser un horizonte, pero no hemos visto que sea un horizonte absoluto mayoritario, que sea la nueva guía. Entonces yo creo que los BRICS al final hay que entenderlo así, y son esas dos tentaciones que son fáciles de caer en ellas, el desprecio o la alabanza absoluta, y yo creo que están allí.
Ojo, yo creo que los BRICS representan una oportunidad que debería de leerla países como España. Yo soy muy crítico hacia la política exterior española. Yo creo que no puede ser un Estado miembro por la lógica que tiene, pero yo creo que hay que entenderlo, que hay que leerlo, que hay que estudiarlo, que hay que estimular esas nuevas relaciones y entender al sur global, que incluso a mí me parece incluso un concepto polémico, la denominación de sur global, como actores propios, y entonces tienes que reconocer la entidad e ir a por ellos. Pero yo creo que hasta ahora estamos viendo lo que son. Es decir, en los BRICS están India y Pakistán, que si no se medía hace poco, estarían en un conflicto armado. En los BRICS están Rusia y China con sus tensiones internas. En los BRICS estaba Bolivia, que se acaba de cambiar el signo político. En los BRICS están Etiopía y Egipto, que se están matando por la gran presa del río Nilo. Yeah. Entonces, claro, todas estas cosas son cosas muy grandes que nos sobrepasan, pero que al final, quiero decir, no les impide que estén comerciando en una moneda común y que estén avanzando hacia nuevos horizontes económicos, pero no tienen una lógica política igual, ¿no? Entonces, Arabia Saudí estaba invitada a unirse. ¿Qué tiene en común el sistema político de Arabia Saudí con el chino, el ruso o el etíope? Absolutamente nada. Ojo, es también la norma de los tiempos. Si veníamos de un modelo único, donde la democracia liberal era lo deseable y el dólar era la moneda común, tampoco podemos pretender, y para ser justos con los BRICS, que imaginemos nuevos horizontes de un día para otro, claro, en el que haya uniformidad ideológica, política y económica. Pero tampoco tenemos que caer en la trampa de pensar que es la panacea. Bueno, al dólar le costó décadas también ser hegemónico, o sea que tampoco es una cuestión que se haga en 2 días. Unión Europea, que casi no hemos hablado de ella, la acabas de comentar como... O sea, hablamos de batallas hegemónicas, incluso de este sur global casi teniendo un protagonismo mayor en los movimientos geopolíticos ahora que lo que está teniendo la Unión Europea. No digamos... España, como tú bien has dicho, nuestra política exterior al final va muy condicionada. España no deja de ser una provincia de Europa, ¿no? Ahora mismo. Aunque sí que hemos visto estos movimientos de, por lo menos, Sánchez encararse a Trump y hacer visita a China, pero bueno, tampoco no dejan de ser cosas muy protocolarias. Sánchez, que si te acuerdas, estaba arrastrado por organizar la cumbre de la OTAN en Madrid y por hacer el pasillito con Joe Biden. Fue todo. Y ahora es el Che Guevara. Yo creo que al final son movimientos tácticos, no son movimientos estratégicos. Sí. Y me voy un poco a lo mío. Yo trabajo también en la universidad y cuando das clase de política exterior o tal, la política exterior española siempre ha tenido como 4 ejes, que uno era el atlantismo de la OTAN, que ahora está en duda, pero seguimos estando dentro de manera crítica. La política exterior española tiene 4 ejes. Uno es el atlantismo, que era, desde el 78, el atlantismo, que seguimos siendo parte de la OTAN y aunque no inviertas en el PIB, estás metido por arrastre en los conflictos donde participa, como puede ser el de Ucrania. Otro es la política europea, no hay ningún cuestionamiento, ni se juega estratégicamente la presencia de España en la Unión Europea, porque en los grandes acuerdos siempre está. Y luego los otros dos han quedado desdibujados y vendidos a intereses comerciales, que es América Latina, que supone que España es la puerta de entrada a América Latina a la Unión Europea y es la puerta de entrada del Banco Santander, de Iberdrola, que hicieron negocio, pero no tenemos diplomacia pública real allí, porque los últimos acuerdos de paz de Colombia estaba de Estado observador Noruega, facilitador y otros tantos países, pero no estaba España, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última era también el mundo árabe, que se supone que por cercanía y afinidad siempre nuestros vecinos árabes habíamos tenido esa facilidad. Y España ha renunciado. Entonces yo siempre me gusta decirlo porque yo soy tremendamente crítico. Incluso ahora que se ha organizado la cumbre de Barcelona y tal, creo que responde más a coyuntura que un análisis de fondo. Y España tiene la capacidad, por lo mismo, porque geopolítica y geografía política, tenemos la geografía y la capacidad política, por demografía, por peso y por demás, de ser un actor relevante, una potencia media relevante. Y no lo somos. Entonces, que ahora se organiza una cumbre en Barcelona porque necesitamos un referente mínimo que plante cara a Trump y en ese juego entren otros países, porque es un movimiento táctico, es un movimiento de ajedrez. No hemos cambiado el tablero. Seguimos jugando en el mismo tablero de ajedrez. Entonces, pero es que si no lo digo, se me hace bola y luego el resto de la entrevista la tengo aquí. Dale. No. Ese aquelarre socialista de Barcelona da para muchos titulares. Sí. No, pero bueno, yo creo que es eso. Y lo que dices tú, la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea está obligada, y yo creo que mucha gente dice, esto de la autonomía estratégica tal y cual. Yo creo que ya solo porque la corriente va hacia allí, va a haber algún momento en el que efectivamente la Unión Europea dé un paso firme y gane cierto peso, gane cierta autonomía. Yo creo que sí que vamos hacia eso. Yo no pienso que la Unión Europea vaya a diluirse o vaya a quedarse debilitada. Creo que las tendencias electorales, de hecho, están siendo como más europeísmo o el euroescepticismo. Incluso cuando ha gobernado Meloni o cuando ha gobernado Orbán, nunca se ha conformado en un órdago que lo rompa. Yo creo que la Unión Europea va a tender hacia parcelas de soberanía más cohesionadas. No creo que vaya a haber, o por lo menos está encima de la mesa, una reinvención, pero yo creo que sí que va a haber cierta autonomía. Creo que puede haber
avance en tema militar o que pueda haber avance en tema económico. No digo que sea bueno, pero digo que va a haber avance en ese tema de tener cierta autonomía, pero porque no le va a quedar otra. Porque Estados Unidos te está empujando y dices, mira, o lo haces tú o no lo haces. Entonces yo creo que la Unión Europea, por la fuerza de la inercia hacia donde se mueve el mundo, va a moverse, pero ojo, se va a mover tarde y mal. Entonces, es verdad que yo tampoco hago ese desdén de que la Unión Europea no sea un actor relevante o no vaya a mantener cierto peso en la nueva configuración, pero desde luego va a ser un peso secundario en comparación con otras potencias y se va a mover de manera completamente reactiva. La Unión Europea se mueve de manera reactiva. Además en uno de esos movimientos reactivos que tú has pronunciado también al principio, que a mí me parece, sobre todo desde aquí del Salto criticamos y nos parece más peligroso, es el rearme. O sea, la forma de intentar ser un actor ahora que además tienes a Trump diciéndote que te puede retirar el apoyo que ha supuesto la OTAN, es ese rearme, ¿no? Es esa narrativa de von der Leyen diciendo de que hay que gastar en militar, hay que gastar europeo, etcétera, cuando es mentira, cuando luego al final acabamos comprando casi todo a Estados Unidos. ¿Cómo ves esta deriva de los rearmes en los países, sobre todo de la Unión Europea? El libro que es Trump y la transición a un nuevo orden internacional, y es que la transición está, y el carácter específico y peligroso que tiene la transición es que es una transición violenta. Y volví a lo de antes, Ucrania, Gaza y Venezuela prueban que la violencia es una herramienta legítima. Y eso es súper peligroso, porque lo primero dice, no hay ninguna herramienta ni institución capaz de frenarlo, desechamos el derecho internacional, y en segundo lugar, tonto el último. Si la violencia me sirve a mí para configurar el mapa, arrieritos somos. O te preparas y eres tú el que lo configura, o eres sujeto de poder configurarlo. Entonces vamos hacia una dinámica de rearme en la que llevábamos mucho tiempo metido y que se está acelerando a un ritmo de exorbitado. Y con dos peculiaridades. Es un rearme que ya no tiene limitación nuclear, han caducado todos los tratados de no proliferación nuclear y que está incluyendo la inteligencia artificial como un elemento que automatiza la guerra y que lo propone. Y la Unión Europea compra ese discurso y además lo compra de una manera torpe y contraproducente, porque se está rearmando con armamento extranjero para desempeñar guerras o defender intereses que no son los propios. Porque si hubiese un debate honesto sobre cuáles son los intereses de la Unión Europea, debería de ser que el gas que llegase no tuviese que llegar en barco desde Estados Unidos con fracking. O que los conflictos armados en los que se estuviesen no respondiesen a intereses de terceros países. Por tanto, el rearme está aquí, el rearme es peligroso, el rearme incluye dos dimensiones, nuclear e inteligencia artificial, que hacen que sea imprevisible los efectos que tiene, y el rearme además no responde a los intereses europeos. Por tanto, todo lo que estamos viendo es una política que solo está sirviendo para rearmar también de dinero y de lobby a la industria militar armamentística, que es un actor por sí mismo en el mundo internacional y que está volviendo a ganar peso. Entonces, tremendamente peligroso la deriva que tiene la Unión Europea. Por acabar con el tema de los conflictos que tenemos alrededor, no hemos hablado mucho de Ucrania, ¿no? Quería preguntarte también tu análisis de la situación actual, tanto qué está pasando con Putin, se está cansando, no está, ¿crees que hay alguna salida, alguna vía para acabar este conflicto? Y también cuál es el papel de la Unión Europea, que estamos aquí en la esquinita como dándoles dinero, dándoles armamento. ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, yo creo que desde un punto de vista táctico, si nos ponemos analistas, fue un fracaso la invasión rusa de Ucrania, porque no consiguió su propósito mayoritario, que era efectivamente el control del país y revertir el sistema político en su favor. Pero una cosa es que tú fracases en el objetivo maximalista, pero no es objetivo a día de hoy esperar que Rusia abandone las posiciones que ha ganado militarmente en los últimos años, porque ya no lo ha hecho sobre el campo de batalla. La ventana de oportunidad en la que se le podía apretar habría sido quizá al inicio, y ahora la única manera de intentar doblarle el brazo a Rusia después de todos los paquetes de sanciones fallidos y después de que militarmente no se está pudiendo es, entrar en guerra abierta con ellos, que no es un escenario realista ni plausible que quiera ninguna de las dos partes. Por tanto, el escenario de Ucrania desde hace mucho tiempo invita a que haya un diálogo de realpolitik en el que, por desgracia, se va a trazar un mapa, no a escuadra y cartabón, porque las fronteras del río o del frente son sinuosas, pero que va por ahí, y el conflicto de Ucrania va por ahí, y es un conflicto que se está alimentando artificialmente para seguir haciendo el rearme, se está alimentando artificialmente porque Zelensky, al igual que Putin, no tiene ningún incentivo para firmar la paz, porque se han apoyado y han alimentado las retóricas maximalistas dentro de sus respectivos gobiernos. Es decir, Zelensky llega y alimenta las retóricas ultranacionalistas de sectores incluso de extrema derecha, efectivamente, que por tanto ahora no le van a cortar la cabeza si se sienta a firmar la paz con Putin. Entonces lleva tiempo intentando ser pedagógico Zelensky, porque sabe que
que no tiene otra salida que no sea firmar la paz, y lo mismo pasa con Putin, que tiene que llegar a un acuerdo, los dos tienen que llegar a un acuerdo en el que sean capaces de vender que es un éxito. Para Ucrania vender que es un éxito, ceder parte de su soberanía que no está en la mesa, que no pueda ser así. Porque fíjate que es que ya no hablamos de las últimas ganancias territoriales, que desde 2014 hay una parte del territorio ucraniano que ya no controla Kiev. Y eso es que en ningún escenario, es decir, no se revirtió eso con la guerra, que era una ventana de oportunidad que habría eso, no se va a revertir ahora. Vender eso a la opinión pública ucraniana es complicado. Y en Rusia, lo mismo, creo que lo tienen más fácil, creo que ellos pueden justificarlo en algún momento, pero lo que requiere es que se levante ese velo, que yo creo que estamos más cerca. Yo durante mucho tiempo dije que íbamos hacia una congelación del frente y creo que es el escenario hacia el que podemos ir eventualmente, como el que había entre Armenia y Azerbaiyán, o como el que había en Georgia, con Osetia del Sur y demás. Es decir, vamos hacia zonas donde la soberanía se ejerce de facto, no de iure. Es decir, no, da igual que la comunidad internacional no reconozca el Donbass, la soberanía se va a seguir ejerciendo allí. Y yo creo que vamos a un escenario o de congelación del conflicto o hacia un acuerdo de paz que de alguna manera pueda normalizarlo. Pero creo que es un proceso lento. Creo que ninguna de las dos partes tiene mucha prisa y que si alguna tiene un poco más de prisa es Ucrania. Pero Ucrania, para poder sentarse en la mesa de negociación, necesita llevar consigo a la Unión Europea y a Estados Unidos como un actor negociador. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea, ya no nos acordamos, pero hubo una cumbre en Alaska hace agosto del año pasado donde se sentaron Putin y Trump a discutir y la Unión Europea no estaba en la mesa de negociaciones. Entonces, ni Ucrania, en cierto modo. Entonces, es decir, la Unión Europea pinta poco. Pinta poco. Y eso es una consecuencia también de la política seguidista que había hacia Estados Unidos y, por tanto, la resolución en Ucrania tiene un montón de matices. El paso del tiempo, aunque a nivel de vidas humanas y de coste económico a Rusia le suponga mucho, ya tiene en buena parte amortizado el coste de la guerra porque ya ha adaptado su modelo económico, industrial y exportador a la guerra. Lo que decíamos antes, hacia países asiáticos, la exportación de petróleo, sanciones, China y demás, ya lo tiene adaptado. Entonces, quiero decir, ese golpe ya lo pasó. Sí. Es decir, salvo que tú mates a alguien o empieces una guerra, el impacto de las sanciones ya está, que es lo que se está poniendo encima de la mesa como elemento de presión. Entonces, la presión que tiene Rusia ya por lo menos apear, ya le está apretando las costillas, pero lo puede aguantar. Y por el contrario, Ucrania tiene un peso demográfico, un cansancio, es en su territorio en el que se está llevando a cabo la guerra y por tanto el tiempo corre en su contra. Sí, no creo que tenga soldados para estar ahí. Efectivamente, si es que es demográfico. Toda la vida. Además, vi el otro día un reportaje, me dejó flaseadísimo, la cantidad de adicciones a las drogas que están teniendo entre sus propios soldados. O sea, una barbarie. O sea, se está haciendo un agujero tremendo. ¿Tú crees que puede existir una Unión Europea independiente y con su propia política? Ahora que has dicho esto del seguidismo, de que... Con o sea, yo aquí se mete mi parte, que yo he sido militante desde mi más tierna infancia, aunque he pasado por muchas etapas y demás, que yo creo que la Unión Europea en su configuración actual evidentemente no es reformable ni podemos imaginarlo en este marco, eso es evidente, es decir, los propios tratados se encargan de darle esa naturaleza. Exacto. Pero también luego viene mi vertiente analítica material, que es decir, yo creo que si mañana España tuviese un gobierno realmente de izquierdas, no podría salirse a la Unión Europea al día siguiente. Sería un tiro en el pie. Lo vimos incluso con Grecia, que teniendo un 60% que decía Ogi, que es decir, no queremos las medidas de la Unión Europea, no pudo aplicarlo. Es decir, la soberanía popular no vale por sí misma. En la geopolítica, la ideología tiene un peso muy relativo. Hasta que llegamos al papel, y ahí deja de valer la palabrería. Entonces, yo creo que efectivamente el futuro de los países de Europa que ya están integrados en la Unión Europea pasan hasta un punto muy importante por desarrollar una relación de vecindad dentro de un marco europeo de cierto grado. Creo que ahora mismo, por desgracia, por el repliegue, la pérdida de brújula y la debilidad de la izquierda, no es posible imaginar un espacio de cooperación europeo, pero yo aspiro a que pueda ser así. Y creo que la Unión Europea no es una realidad revertible en el corto plazo. Y eso pone en una situación incómoda a los gobiernos que eventualmente puedan llegar de esa orientación. Ni el Sinn Féin ni Syriza se planteó salir. Y si mañana se llegase al poder aquí, yo creo que efectivamente la Unión Europea no puede ser una Unión Europea solidaria o de los pueblos con la configuración actual, que eso que decimos, no, la Unión Europea de los pueblos. Bueno, pues si te lees un poquito y ves por cómo funcionan por dentro, sabes que no es así. Pero es verdad que si eres realista tienes que hacer ese ejercicio de equilibrismo. De hecho, en ese documento de seguridad nacional que hablábamos antes, la administración Trump también dice clarísimamente alimentar los movimientos nacionalistas europeos porque eso debilita la Unión Europea. O Totalmente. sea, que encima Trump descaradamente dice que va a apoyar a las extremas derechas aquí para que se debilite esa vecindad. Y es un drama porque ya más allá de lo que representa una Unión Europea, claramente la extrema derecha sí que tiene un plan coordinado, organizado, incluso cuando gobierna no se sale de la Unión Europea, pero la tensa todo lo que puede para llegar hasta su punto, es decir, Hungría ha bloqueado todo lo que ha querido, Italia ha sido capaz de que se esfuercen nuevos acuerdos migratorios para externalizar las fronteras, pero la izquierda no se la espera y no tiene esas herramientas de coordinación. A mí me fascina
en Colombia hizo un reportaje muy bueno sobre cómo en las anteriores elecciones estaba Vox mandando observadores electorales, habían lanzado desde el Foro por Madrid o la Fundación de Madrid, que es la red de extrema derecha que tienen, una carta apoyando a Rodolfo Hernández, mandaron observadores electorales que denunciaron irregularidades y lo sacaron en la Gaceta de la Iberosfera, que es su periódico. Es decir, entonces tenían el lobby civil, que es su foro ciudadano y tal, haciendo presión, el partido político jugando su papel, llevando preguntas al Parlamento Europeo sobre el fraude, y los medios de comunicación que lo replican. Y generaron un ecosistema que luego creció y que se alimentó en Europa porque había acusaciones o preguntan el Parlamento Europeo debate el fraude sobre tal. Ellos tienen orientación, prioridades y estrategia, y nosotros no tenemos casi nada. No voy a decir que nada, porque es ser injusto con quien está ahí. Y es algo terriblemente preocupante. Néstor, ya llevamos un buen rato. Quería pasar... Te voy a llevar al récord de duración y no quiero tenerlo yo. Creo que sí, creo que de arriba a arriba vas camino de ser el récord. Más que nada porque todavía me queda algo que preguntarte, ¿no? Yo sé que Néstor, que lo has contado ya varias veces, pero tú fuiste una de esas personas que estuvo en una de las flotillas. Estuviste 5 días, si no recuerdo mal, 5 días secuestrado por las fuerzas de Israel. Cuéntanos un poco tu experiencia en esos días, tu experiencia en la flotilla. Bueno, pues fue una experiencia que me cuesta todavía procesarla en muchos sentidos. Hablamos ya hace 6 meses. 6 meses, un poquito más. Y fue, desde luego, yo creo que la experiencia que desde un punto de vista profesional yo me he sentido más útil y realizado porque sabía que lo que estaba escribiendo tenía impacto. Quise ir allí como periodista y me reivindiqué como periodista porque yo creo que ese perfil era necesario. Yo creo que la flotilla ha tenido una cosa que ha sido fundamental, que ha sido que ha reinventado los modelos de solidaridad. Los movimientos de solidaridad tienden a estar envejecidos, replicar la dinámica de manifestación, pegada de panfletos, que es muy importante, pero la flotilla mostraba cómo nuevas herramientas de solidaridad eran posibles. Y cómo se articula la solidaridad internacional buscando agudizar las contradicciones, porque la flotilla sabía que hasta cierto punto era muy difícil llegar, era prácticamente imposible, pero se buscaba agudizar la contradicción, señalar y poner contra el espejo a los gobiernos occidentales y ver cómo estaban maltratando a sus propios ciudadanos y era hasta cierto punto poner el cuerpo, porque éramos conscientes. Claro. Yo no esperaba el nivel de violencia que vivimos, la verdad. Nadie lo esperaba. Habíamos visto deportaciones rápidas que llevaban a que, bueno, pues estabas un día o dos y te sacaban y nosotros vimos como había una violencia clara. De hecho, yo cuando me identifico como periodista es cuando a mí me golpean más todavía en las costillas y demás. A mí, de hecho, pensaban que yo era árabe al principio, me hablaban en árabe, yo no respondí. Luego ya cuando vieron que era periodista y español, fue más violento. Yo creo que la flotilla me dio muchas lecturas y muchas enseñanzas, pero sobre todo yo creo que tuvo esa virtud de que transgredía los marcos de solidaridad. El desborde que se generó en Europa, yo no éramos conscientes, y luego cuando vinimos y vimos todo fue emocionante, fue emotivo. Y yo creo que la flotilla tiene que servir para hablar y explicar que todo lo que contemos ahora, que te puedo contar y fue interesante, no es nada en comparación con los 10.000 presos palestinos que están allí. Y eso es lo fundamental y la flotilla tiene que servir en tanto en cuanto pongan el foco a Gaza. Entonces, quiero hacer esa cuña para hablar de los 10.000 presos que están allí, porque luego es verdad que sí que nosotros sufrimos todo eso, pero el foco fundamental tiene que estar en ellos. Sí, total. Por supuesto, pero claro, como tú bien dices, explicar qué sufristeis vosotras durante esos 5 días también muestra la crueldad con la que trata a seres humanos desde ese Estado, desde ese ejército. Sí, pone de manifiesto la muerte del orden internacional y pone de manifiesto la crisis absoluta en la que estamos ahora mismo, porque era una misión civil. O sea, nosotros teníamos hasta los cuchillos de cocina con los que cortábamos la carne cuando creíamos que nos iban a intervenir. Digo, que no monten un relato, que nosotros somos gente agresiva. Que habéis cogido el cuchillo y lo habéis tenido, claro, ¿no? Lo tiramos. Yo tiré el trípode de mi cámara. No me acuerdo de discutir. Para que no te dijeran que era con el capitán, que era un arma arrojadiza. Tiramos todo. Tuvimos una falsa intercepción, entonces el último ya comimos con las manos ya. Entonces, eso fue así. Pero nosotros vemos una misión civil navegando por aguas internacionales que no entraba en aguas de Israel, porque Gaza sigue siendo internacionalmente reconocida como parte de Palestina. Es decir, entrábamos en aguas gazatíes y ahí el Estado español tenía una responsabilidad clave. Ahora ¿La intervención fue en internacionales o ya estabais en aguas gazatíes? En aguas internacionales todavía. Sí. Hubo algunos que yo creo que sí que se llegaron a meter en lo que era la zona económica exclusiva y tal, pero quiero decir, entrábamos a través de Gaza, es decir, en ningún momento pasábamos por aguas israelíes. Si tú
incluso más por válido el mapa de Israel y Exacto. todo, no entrábamos en ningún momento por ello. Y además, España había reconocido plenamente al Estado de Palestina. Entonces tienes barcos bajo tu bandera, porque yo navegaba bajo un barco de bandera español, un ciudadano español en una misión civil desarmada, apoyada por organizaciones no gubernamentales y por Naciones Unidas, porque la relatora Francesca Albanese dejó claro que era una misión legítima, que está navegando por aguas internacionales hacia un estado que tú reconoces. Y por tanto reconoces sus aguas y reconoces su soberanía en esas aguas. Y dejas que se practique un secuestro y mandas una corbeta hasta 150 millas. Ya se nos ha olvidado, pero es que el gobierno español mandó una corbeta para que al final nos interceptasen y se quedasen mirándolo. Entonces fue una situación dura, muy emocionante, porque nosotros veíamos que lo que estaba pasando estaba teniendo un impacto enorme en Gaza, porque nos lo estaba diciendo la gente, oye, hay unos ánimos, la tensión está enorme, leíamos la prensa israelí, veíamos que había nerviosismo en la prensa israelí y veíamos las movilizaciones que estaban teniendo lugar en España y eso era, wow, impresionante, ¿no? La Vuelta a España, yo que iba con gente de la CUP y tal, no sé qué, yo me acuerdo que empezó bueno, yo creo que empezó en País Vasco, pero luego en Barcelona, ¿no? Y yo decía, bueno, yo creo que va a ser en todo el estado, ¿no? Yo que soy de Salamanca, pues me salió la vena charra y en Salamanca hubo, me salió en Madrid, en todos los lados, entonces veíamos que estaba creciendo, y yo creo que al final saca la lección de que si había que poner el cuerpo para hacerlo, pues merecía la pena. No todo el mundo puede, por sus condiciones personales, por su trabajo, por lo que sea, pero los que podíamos yo creo que teníamos que hacerlo. Y claro, eso muestra el fracaso, es decir, a nosotros nos llegan, nos secuestran, nos incomunican, yo en ningún momento tengo acceso a hablar con mi abogado, con la asistencia consular. En ningún momento. O sea, se incomunican, quiere decir, cada uno en una celda. Nosotros lo primero que intentamos es comunicar llegamos al puerto y en el puerto ya... bueno, yo tengo un desgarro en la oreja porque de hecho me arrancan el pendiente de cuajo. Este de aquí. Entonces, desde el principio nosotros pedimos tener asistencia consular y nos la niegan en el puerto. Allí nos desnudan, trato vejatorio. Yo me acuerdo que ya viendo que a mucha gente la estaban desnudando, la estaban tocando, la estaban haciendo tal, yo me quité los calzoncillos antes de que lo hagas tú, me lo hago yo. Ya. Pero buscaban humillar durante todo el momento, anularte como ser humano, buscar ese arrepentimiento en ti, siempre intentando evitar un uso explícito de la violencia muy fuerte para que luego tú no pudieses convertirte en un mártir. Lo usaban, ¿no? Es decir, nos golpeaban, hicieron fisuras en las costillas, negaron medicamento que generó patologías graves a algunas personas, pero evitaban ese uso de la violencia explícita, o si te golpeaban con paños o demás, para evitar dejar marcas. Pero hacían todo lo demás. Todo lo que hemos oído muchas veces que hacía la Gestapo, ¿no? Efectivamente, si es que eran profesionales en ello, es decir, tenían un protocolo, nosotros llegamos, cuento una anécdota que es súper representativa. En el puerto nos habían negado la asistencia consular, nos meten en un autobús con los ojos tapados y las manos con bridas, en la parte trasera. Y entramos así en el autobús, nos meten a todos y ponen el aire acondicionado a tope y nos dejan allí durante varias horas. Y nos dan una vuelta hasta ir al desierto del Negev porque nos llevan a la cárcel de Keizot, que se cierran los acuerdos de paz de Oslo, porque era un centro de tortura. Es el centro más grande. En los años 80, 1 de cada 50 varones palestinos estuvo allí. Es decir, es un centro del terror. Ya. Lo reabrieron después de los acuerdos de Oslo porque les dio igual, como les ha dado igual todo, y nos llevaron a ese centro de máxima reclusión para terroristas porque querían alimentar su relato interno de que éramos terroristas. Nos ha ganado los 5 días porque saben que no éramos terroristas. Si tuviesen un solo vínculo probado de que yo, cuando he estado cubriendo en el Líbano, habría ido a otra cosa, me habría quedado allí, ¿no? Pero aún así, intentaron crear ese marco, nos llevaron allí y nos trataron como yo. Y me acuerdo de llegar después del autobús amordazados y demás, nos quitamos entre nosotros las vendas uno a uno en el nos metieron en una jaula de animales como las que tenía el Daesh, que era una jaula así al aire libre con las 4 paredes descubiertas, y nos metieron allá todos. Y ahí estábamos esperando a saber qué pasaba. Yo no era de los alarmistas que creía que me iban a matar. Yo controlaba bastante los nervios, también por mi profesión y demás, pero había gente que estaba muy nerviosa. Y yo me acuerdo de estar y que en un momento llaman al hijo de Mandela. Entonces, no sé qué, Mandela. Y ves que sale el hijo de Mandela a una prisión israelí. Dices, o sea, el hijo del luchador contra el apartheid siendo llamado. Entonces, eso fue un momento de subidón en el que estábamos todos acojonados. Muy nerviosos, nos estábamos quitando las brillas entre nosotros y me acuerdo que pudimos aplaudir, nos abrazábamos antes de salir y ibas con ese ánimo. Luego llegas a la cárcel y fueron 4 días, porque el primer día lo pasamos entre el puerto y la detención en el barco, muy jodidos, es decir, había privación del sueño, entraban en las celdas para cambiarnos y que no pudiésemos organizarnos. Los que éramos más cabecillas o llevábamos un poco más la voz cantante, porque hubo un punto en el que vi que no nos iban a matar o que no nos iban a machacar. Hubo momentos en los que... El momento de mayor shock que yo tuve, uno de los que más, es cuando se da la intercepción y hay un momento en el que, después de una de las primeras protestas que estábamos pidiendo insulina para una de las celdas, hace poco me estaba releyendo la crónica, entonces me acuerdo,
entran con la esta y te apuntan con el puntero láser, que no hay ninguna necesidad porque ellos pueden, pero te apuntan con el puntero para que tú veas que tienes una luz roja o verde en el pecho, y yo me acuerdo que me deslumbró en los ojos, y cuando hago así veo que tengo un puntero láser de esto que te mueves y ves que en la cabeza, digo, hostia. Y eso lo hacían simplemente para amedrentar. Ya cuando lo hacen la tercera vez, lo relativizas, ¿no? Pero ellos entraban con esa intención, apuntándonos con las armas de fuego, con los perros, nos cambiaban de celdas, nos daban comida en mal estado, que lo sabíamos porque el huevo estaba, la fecha de cocida estaba puesta ahí, o sea, eran huevos pasados. El único día que nos dieron comida, curioso, ¿no? Toda esa tortura y toda esa lógica psicológica era el sábado, que para ellos era el día sagrado, el resto de días no era nada. Y el viernes, que es el día sagrado para los musulmanes, dieron una ración de comida pírrica. Me interesa también, perdona por meterlo, por si te acuerdas de alguna anécdota, porque me ha llamado mucho la atención de que te machacaran más todavía cuando eras periodista. No sé si durante los 4 días en la prisión también el hecho de ser periodista te supuso algún ataque extra. Yo lo vi claramente identificado en el momento en el que yo me identifico como periodista en el puerto, es decir, después de retenernos en el barco, llevan a cabo la operación que tomó varias horas. Mi barco es el tercero o cuarto en ser interceptado. Nos tienen apuntando durante varias horas hasta que llegamos al puerto. Allí nos desembarcan y nos inmovilizan de manera muy violenta. Y cuando nos identificamos y yo muestro mi equipo, porque yo tenía parte de mi equipo todavía conmigo, tenía una libreta con papel y boli para apuntar hasta lo que se pudiese. Inocente de mí, digo, bueno, todavía igual me lo devuelven. Tenían los micrófonos, tal y cual, y me preguntan, ¿qué es esto? Bueno, yo saco un micrófono inalámbrico, el conector que le pones, ¿no? ¿Qué es esto? Se pensaban que era un micrófono. Bueno, lo investigaron mucho tiempo y dije, mira, es que soy periodista. Y en ese momento me reducen de las 2 manos, me ponen completamente contra el suelo, y ahí es cuando me dan un golpe en las estas. Y en la prisión yo noté que teníamos un trato peor, o algo peor, diría que los españoles en general, porque fuimos una de las últimas naciones en ser repatriadas. Los malayos y los italianos, porque veían negociación bilateral con sus gobiernos, se va muy pronto. Meloni apretó porque tenía la calle en Italia encendida. Entonces yo sí que noté que en ciertos momentos, cuando tú te identificabas como español, podían tenerlo, pero luego en la cárcel éramos tantos que se diluyó un poco. Pero claramente cuando había ese conocimiento individual de que eras periodista, había ese odio, ese rencor, me confiscaron el equipo, el carnet, todo. Sí, sí. Erais los ojos al mundo, ¿no? Efectivamente. Y Israel tiene que tapar esos ojos. Efectivamente. Y yo creo que al final yo lo quería reivindicar. Más allá de que yo moralmente estuviese de acuerdo con la flotilla, yo iba como periodista porque había una necesidad de definir. Los periodistas son un objetivo militar prioritario. Es decir, se han matado decenas, cientos de profesionales de la información. Dice, te encuentras algunos rankings de algunas organizaciones periodísticas que dicen, no es periodista porque, claro, como puedes estudiar el grado de periodismo y sacarte el máster y ejercer libremente en Gaza, pues es la gente que está reportando y tal, profesionales de la información que está reportando cientos, ya hemos perdido la cuenta de ellos. Son un objetivo militar prioritario porque este es el primer conflicto del siglo XXI moderno en el que no pueden entrar ni observadores internacionales ni prensa independiente a reportar lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, ellos son los ojos y hacía falta hacer un ejercicio de solidaridad dentro del mundo del periodismo para ir allí. Claro, yo tampoco le voy a pedir a todo el mundo que se suba en el barco con esas consecuencias, pero hacía falta esa presión. Y bueno, yo agradezco que Reporteros Sin Fronteras presionó para mi liberación. Y se vendió y se insistió mucho en mi figura periodística, pero hace falta ese compromiso y hay que exigir y presionarlo para que podamos ir a hacer nuestro trabajo, asumiendo los riesgos que conlleva ir a una zona en conflicto, pero teniendo las garantías que tenemos como periodistas civiles que estamos reportando, y en Gaza no lo estamos pudiendo hacer. Yo tramité mi permiso a propósito para que no me lo diesen, para poder venir y decir aquí, si yo puedo ir a Gaza, yo mañana iba. Si me garantizan que yo entro como prensa, yo entro y voy. Con mis garantías, con mis fixers, con mi cámara, con mi todo. Pero es lo que estamos exigiendo y reivindicando. No tenemos ojos para estar dentro de Gaza. Entonces, los gazatís son auténticos héroes, los periodistas gazatís, que ellos son los que están sufriendo y son el objetivo militar prioritario. Pusisteis muy bien el foco en lo que está ocurriendo, pero luego hubo otra flotilla y ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Y con una repercusión muy baja, por desgracia, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante y que nos obliga a repensar lo que hay que hacer. De hecho, también no solo fue la flotilla, sino que también hay un convoy terrestre que intentó entrar en Gaza. Bueno, ya lo había intentado con anterioridad, en la que está una española todavía detenida, no sé cuándo salga esto, que es Alicia Armesto, hacia la que hay que exigir su liberación, presionar al gobierno español para que haga una presión todavía más efectiva. Y yo creo que ha pasado y, por desgracia, no se ha conseguido entrar y la repercusión civil ha sido menor. Hay un problema en la comunicación y que tiene que ver también con estas dinámicas de consumo, del estímulo constante, del reel, del tal, que hay un momento en el que se normalizó las imágenes de Gaza, que seguían llegando y que nos pueden seguir llegando a día de hoy, pero que ya no nos emocionan de la misma manera ni nos tocan la fibra.
y hasta cierto punto también hemos normalizado que estas nuevas expresiones de activismo que eran transgresoras y que dices, hostia, hay civiles que están poniendo su cuerpo, hemos visto que también se ha normalizado. Entonces, lo de Gaza es una frustración. Yo debato mucho con Francesca, que es buena amiga, y ella ve el vaso medio lleno y yo lo veo medio vacío con el genocidio de Gaza. Ella dice que el genocidio de Gaza nos da la oportunidad de salir mejor como sociedad. Lo pienso. Yo pienso que el genocidio de Gaza, por la brutalidad que es, nos da la oportunidad de sentarnos como sociedad y generar nuevos consensos en torno a lo inaceptable que es lo que está ocurriendo. Y creo que eso nos da la posibilidad de salir mejores. Pero me temo que el genocidio de Gaza nos está haciendo salir peores. La posibilidad de salir mejores la tenemos todavía hoy, ¿eh? La tenemos todavía hoy, pero nos está empujando en la otra dirección. Todos los esfuerzos que están haciendo están siendo en balde. E Israel no es un actor imparable. Israel no es el imperio, por mucho que le esté enseñando al imperio lo que tenga que hacer. Claro. Israel es un actor que sobrevive por la connivencia de la comunidad internacional. Israel es un Estado, si queremos llamarlo, que no lo es, que tiene 80 años de existencia y está hoy bombardeando y mandando a desalojar la ciudad de Tiro, donde yo he estado cubriendo, que tiene más de 3.000 años de historia, donde hay ruinas que multiplican los años de antigüedad que tiene la población que hoy está ordenando un genocidio. Entonces, ¿el genocidio nos puede haber sacado mejor como sociedad? Sí, todavía puede hacerlo, pero yo soy de los que ve el vaso medio vacío. Yo creo que Gaza fue, digo, Venezuela no es lo suyo, pero para mí Gaza es el gran filón que demuestra como el orden internacional que vamos es esa miseria de violencia. Entonces, yo siempre digo que el libro no es un libro de autoayuda, desde luego que no es un libro de autoayuda, pero por lo menos intenta explicar, intenta que entendamos, intenta que empaticemos y conozcamos las claves del mundo hacia el que vamos. Pues vamos a quedarnos ahí intentando entender esas claves. Néstor Prieto, periodista, investigador, profesor en la Universidad de Salamanca, parte de Descifrando la Guerra, colaborador en medios como en público y autor de este libro, Imperio herido, que como he dicho antes, yo os lo recomiendo. Ha sido una maravilla de libro, como tú bien dices, da para repensar y ver hacia dónde vamos. Muchas gracias, Néstor, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por la recomendación, que leer ahora es casi revolucionario, ¿no? Casi revolucionario. Leer y verte en YouTube conversaciones de hora y media tranquilas es casi revolucionario, ¿no? Pero creo que necesitamos volver a... Lo decía justamente Luciana Pecker, una periodista que entrevistamos en la primera de esta tercera temporada, que una de las revoluciones que tenemos que hacer desde la izquierda es volver a leer y volver a debatir con calma, ¿no? Dejar los tweets y este tipo de cosas. Nada, agradeceros a vosotros y al Salto por estar en la trinchera informativa, peleando por un horizonte mejor. Muchas gracias, Néstor, un placer tenerte aquí. Pues nada, amigos, amigas del Salto, hasta aquí está un nuevo capítulo de Río Arriba. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado tanto como yo. Yo creo que ha sido una masterclass de a lo que nos enfrentamos y de geopolítica maravillosa. Espero que os guste. Recordad que si os podéis suscribir al Salto, pues genial, podéis apoyarnos y hacer que este proyecto siga creciendo, que podamos seguir haciendo ese periodismo desde la trinchera, como decía Néstor. Y si no, recordad que también os sirve mucho si nos dejáis un comentario, si le dais el like, si engañáis un poquito al algoritmo de YouTube, que no nos quiere mucho y estamos batallando para que este tipo de conversaciones con tranquilidad y tratando muchos temas puedan llegar a mucha gente para que nos haga reflexionar y nos haga debatir. Nada, sin más, yo soy Yago Álvarez Barba, responsable de Economía del Salto. Chao.